Capítulo 2. Avances. Los días de Izuku estaban llenos de vestuarios desordenados y música metal. Le caía muy bien el hombre mayor que lo había acogido sin miramientos. Como prometió, Finlay nunca intentó hurgar en su pasado. Prefería compartir sus comidas con el chico y enseñarle con desprecio. No era de los que lo dejaban descuidar y, en cierto modo, eso lo impulsaba a ser mejor. Le gustaba asistir a los entrenamientos, optando por pasar el rato y observar las clases para adultos que superaban sus capacidades. Finlay lo ayudó enormemente, señalando sin querer sus puntos débiles en las posturas de combate y guiando su juego de pies. Las habilidades de combate de Izuku mejoraron enormemente bajo su guía. A veces ayudaba a Finlay a recoger el dojo después de sus sesiones, si no estaba demasiado agotado. Enrollar los tatamis era lo peor, porque necesitaba desinfectarlos primero antes de apilarlos en un rincón de la sala para que Finlay pudiera aspirarlos al día siguiente. Fue durante una de estas sesiones de limpieza improvisadas que la puerta principal del dojo se abrió. Un hombre alto estaba de pie en el umbral. La última luz del día tiñó de ceniza su poncho leonado, y sus rastas le ondeaban sobre los hombros. Izuku parpadeó genuinamente confundido cuando el hombre lo miró, casi tan sorprendido como la pelirroja. «Señor Finlay», gritó Izuku desde la trastienda, mientras seguía llevando la colchoneta a la esquina. Su voz aguda resonó en las delgadas paredes. «Hay un bicho raro aquí». «Raro», balbuceó el hombre, con el cuerpo tenso. «No soy ningún raro, chaval». Izuku entrecerró los ojos. «Seguro que sí. Llevas una máscara rara, ¿verdad?» Finlay apareció justo en ese momento, con una toalla blanca colgada del cuello. Su expresión de confusión se transformó en una de alegría y júbilo, acercándose al dúo confundido. «Mierda, Kaiden. No sabía que venías hoy». Finlay le dio una palmada en la espalda con una fuerza que satisfizo. «No me cansaba de mi pastel al revés. Solo estaba comprobando que no hubieras quemado tu casa sin querer, idiota». Se quitó la máscara y miró a Izuku desconcertado. «Y mira lo que pasa cuando te dejo solo. Adoptas un niño». Decir que Izuku se sorprendió al ver a la versión más joven de su profesor de tercer año, Snipe, de pie en la puerta, sería casi una suposición correcta. Ahora que los dos estaban en una habitación, veía más similitudes. En su vida pasada, nunca había visto el rostro de Snipe, y mucho menos había pasado mucho tiempo con el profesor, ya que los de tercer año tenían más responsabilidades y prácticas que hacer que la educación en casa. Ambos tenían la misma nariz prominente y ojos verdes oscuros, casi negros. «No realmente, Haruka toma mis clases y a veces comemos juntas». «Están bien», bromeó Izuku. «Me refiero a la comida». «Estás siendo demasiado amable con él», dijo Snipe, quitándose la mano de encima a Finlay. «Ya te ha metido en la trampa para que hagas tareas. Lo próximo será dar clases». La cena de esa noche fue un evento místico, entre historias y risas. Izuku casi se habría sentido fuera de lugar si los hermanos no se hubieran esforzado por incluirlo en sus conversaciones. En silencio, deseó haber pasado más tiempo con Snipe, pero se sintió feliz compartiendo este momento. Izuku se disculpó y fue al baño para descansar, cuando escuchó susurros interesantes entre ambos. Abrió los ojos de par en par, y el agua le empapó las manos y el lavabo, que giraba con fuerza. Había mucho más en el dúo de lo que había imaginado. Oh Dios. Estaba jodido. Pero solo un poco. Los contrabandistas del Anfu, sigilosos y discretos, eran cosa del folclore de la ciudad de Koto. Aunque ahora que Izuku lo piensa, su nombre era muy acertado. Quizás un poco obvio, pero el material publicitario tenía que atraer clientes de alguna manera. Su presencia en la mente del hombre común era la de los fantasmas de los que se advertía a los niños. Izuku había encontrado información sobre el libro de envíos y transporte cuando notó una ligera singularidad en la comunicación entre ellos. Unas palabras clave apenas indistinguibles hacían que un envío se dirigiera a una zona específica del puerto. Cualquiera que no buscara nada sospechoso no lo notaría, ni siquiera la aduana. No estaba muy seguro de qué se trataba el envío, pero si acaso, necesitaba comprobar el destino de entrega. Meter las narices en algo que no era de su incumbencia. Sin embargo, no creía que fueran tan descarados como para secuestrar a desconocidos en la calle, en el mismo distrito que la dirección de destino. Mierda, ni siquiera llevaba su equipo encima cuando llegaron. Esto es un desastre. Se burló. La cuerda alrededor de sus manos le rozaba, pero no lo suficientemente apretada como para inmovilizarlo por completo. No creo que este trabajo se haya gestionado correctamente.
El niño al otro lado de la habitación lloró de rodillas. Un niño mayor, de apenas 2 dígitos, se acercó arrastrando los pies e intentó consolarlo a pesar de sus propios miedos. Estaban cubiertos de tierra. Muchos no habían tenido las comodidades habituales de duchas o una cama donde dormir en estas celdas. Los dedos de Izuku empezaron a hormiguear por la escarcha nocturna cuando las barras de acero se abrieron como una lata y un hombre con el estómago abultado agarró la tela de su sudadera verde, arrastrándolo por el agujero artificial, solo para que se reparara al salir. La mente de Izuku dio vueltas al ver un don activo, buscando cualquier fragmento de información al que aferrarse. Pronto, los suelos de tierra se transformaron en baldosas sucias. La cabeza de Izuku estaba incómodamente cerca de los pliegues del hombre corpulento, lo suficiente como para percibir un olor a menta verde y cigarrillos. Lo arrastraron a una habitación que parecía diferente al resto. Más limpia y llena de botellas de licor vacías. Al fondo de la habitación, frente a una pared revestida de cristales desgastados y llenos de telarañas, había un frágil escritorio de madera y un hombre demacrado estudiando entre montones de papeles. Su expresión cadavérica se desvaneció, desmontando en silencio el cuerpo del niño que tenía delante, mientras el hombre corpulento seguía sujetándose la espalda de la chaqueta. Parece un poco flacucho, dijo en voz alta el hombre con aspecto de árbol. ¿Dónde lo encontraste? Justo afuera del puerto. Lo seguí un rato antes de recogerlo. Su ropa parecía bonita, así que pensé que encajaría bien en el anuncio. El hombre demacrado frunció el ceño con total frustración. Mira, Boulder, no sé cuántas veces tengo que repetirlo, pero no puedes recoger la carga al azar. No tenemos suficientes raciones para cubrir la carga actual. Demasiados niños desaparecidos nos causarán problemas a todos. Boulder siseó. ¿Y dejar pasar una oportunidad como esta? Que se joda. El jefe pidió niños de la calle, y los tendrá. Idiota, solo porque estén en la calle no significa automáticamente que sean niños de la calle. El hombre que parecía llevar las cuentas se alzaba, imponente sobre Boulder. Parecía una marioneta o una criatura de otro planeta, sacada de pesadilla antes de Navidad. Llevaba la ropa hecha jirones y la nariz roja por la repentina helada de la temporada. Quédate aquí. No te muevas, ordenó, caminando a grandes zancadas hacia la puerta por la que entraron. Voy a buscar el botiquín de Ratchet para examinarlo. Mejor calcula su valor mientras está fuera. Gauntlet tuvo que agacharse bajo el marco de la puerta para poder atravesarla. La temperatura de la habitación descendió a medida que la inquietante sensación lo hervía. Ciertamente no quería quedarse allí para lo que fuera que implicara este examen. Izuku respiró hondo y observó su entorno. Ahora bien, el problema que más alarmaba a Izuku era que su tamaño era incomparable con sus formas dominantes, pero aún así, podía trabajar con eso, incluso estando en desventaja. Otro fallo en la planificación de esta operación fue la falta de inspecciones de los bienes. Izuku quería atragantarse con el aire al oír que se referían a los niños así. Su paranoia le negaba el lujo de relajarse. Por lo tanto, siempre llevaba al menos un tipo de arma encima, incluso si solo era para ir a la tienda a comprar comida. Su navaja suiza destrozó rápidamente las ataduras de sus muñecas, rompiéndolas de un solo giro limpio. Boulder parecía estar ensimismado, sonriendo distraídamente para sí mismo. El agarre del hombre se resbaló ligeramente en su aturdimiento, aunque no del todo. Izuku sabía que si quería sobrevivir, debía actuar con rapidez. Tenía otra desventaja. El edificio estaba hecho de metal y el don de este tipo estaba relacionado con el metal. Izuku no estaba muy seguro del alcance del don, dada la falta de tiempo, pero, siendo sinceros, el tiempo no estaba de su lado. Necesitaba mover el escenario, por así decirlo. Tú puedes hacerlo, se dijo a sí mismo, pensando en los ánimos de Finlay. Tú puedes. El agarre de Boulder sobre su sudadera se afianzó cuando Izuku se lanzó hacia el escritorio. Gritó de sorpresa al ser arrastrado hacia adelante inesperadamente. El hombre se impulsó con fuerza mientras Izuku lo agarraba del brazo, poniendo todo su peso corporal en levantarlo por encima del hombro hacia los frágiles paneles de la ventana. La mesa se deformó bajo el peso, desequilibrando la puntería de Izuku y provocando que ambos salieran volando sin control. El cuerpo de Boulder se estrelló contra la ventana e Izuku lo siguió segundos después, cayendo ambos al desguace desierto. Izuku rodó por el suelo, aprovechando la velocidad de la caída para recuperar el impulso. Se detuvo de golpe, golpeándose contra la valla metálica. Su capucha amortiguó el impacto, pero aún así le dolía en los pulmones.
El descenso de Boulder al campo abierto fue mucho más duro y, mientras Izuku se ponía de pie con dificultad, vio cómo el brazo de Boulder chapoteaba, golpeándole el pecho. Hizo gárgaras de dolor, con los dientes repletos de sangre que emanaban de sus dientes. Izuku resopló y sacó su navaja suiza, estabilizándose. El juego estaba en marcha. Odeo. Aniquilación del dedo del pie. Razones para abandonar la teoría del dedo meñique desarticulado. Keiko Ariyoshi, profesora invitada. Conferencia anual de oradores de la Universidad de Fukushima, XXXX. ¿Por qué nos basamos en una teoría propuesta hace décadas, sin mayores avances en el tema de la ausencia de peculiaridades? Esta pregunta dio origen a las primeras oleadas de investigación sobre la relación entre la ausencia de peculiaridades y la teoría del dedo meñique. Este informe busca contribuir al debate sobre la ausencia de peculiaridades y determinar si existe una mejor manera de refutar la teoría y optar por una que proporcione precisión a los resultados de las pruebas. Para leer más, haga clic aquí. 261 comentarios. Ordenar por comentarios principales. @Yorineuzuke. Aunque creo que debería investigarse la teoría, no creo que la gente vaya a hacer nada al respecto, al menos no mientras yo viva. Miren cómo tratan a la gente sin peculiaridades y díganme si el público en general está listo para esa conversación. Ver 103 respuestas. Anónimo. Las referencias mencionadas conducen a una encuesta fraudulenta. ¿Por qué permiten siquiera que la gente publique esta retórica en un sitio web académico de renombre? Ver 41 respuestas. Haga clic para ver más respuestas. Odeo. El puerto de Tokio y sus alrededores se construyeron a partir de los sueños de exportadores y trabajadores. Los cobertizos de acero albergaban las mercancías que entraban y salían, y la zona estaba llena de cobertizos monótonos que se extendían más allá de lo que alcanzaba la vista. El distrito era conocido por ser una zona industrial y, por lo tanto, una zona por la que los civiles no solían pasear. A Shouta le gustaba la variedad de alturas de los edificios, lo que le permitía columpiarse y deslizarse con facilidad. @Metro. Últimos avistamientos del niño desaparecido. Localícelos cerca del puerto de Tokio. Últimamente hemos tenido problemas con Yakuza actividad, así que si pudieras hacer un barrido del área y contáctenos nuevamente. Cualquier cosa sospechosa, eso sería excelente. Visto 23:49. Lo había recibido esa misma noche, poco después de detener un atraco, pero no había logrado ocuparse del asunto. En realidad, ese había sido su plan. Sería una tontería ir sin la protección de la oscuridad. Shouta no le había dado mucha importancia. Si bien estaba involucrado con estudiantes, solo recientemente había asumido el cargo ante la incesante insistencia de Hisashi. No había cambiado su postura sobre los niños y solo lo había hecho para complacer a su novio. Así que buscar niños desaparecidos estaba un poco fuera de su alcance. Sin embargo, en lo que era bueno era en la vigilancia. Así que aquí estaba. Shouta se detuvo en la comisaría para revisar el caso antes de partir. Se habían producido varias desapariciones en los alrededores del puerto, pero rara vez dentro del mismo. Era de esperar. Los niños tenían entre 6 y 10 años, todos de hogares de acogida o adoptivos, lo que sugería que los secuestradores se centraban en los más vulnerables. Aquellos que no causarían conflictos si desaparecían o aquellos que serían considerados fugitivos a simple vista. Shouta atacó el puerto. Durante su patrulla, notó un edificio en particular. Vio entrar y salir algunos camiones sin identificación y, a diferencia de las casetas de seguridad de los otros depósitos, este no realizó ninguna. Simplemente les hizo señas para que entraran, como si ya supieran qué esperar. Donde otros depósitos habrían cargado sus mercancías en camiones sin perder un segundo, no había actividad en el patio exterior, lo que indicaba que algo andaba mal. Shouta continuó observando, debatiendo cuánto debía acercarse cuando un fuerte golpe de cristal interrumpió sus pensamientos. El patio se iluminó repentinamente con el sensor de movimiento y el brillo de los fragmentos de vidrio dispersos. Dos figuras, una comparativamente más pequeña que la otra, aparecieron en medio de una pelea. Mientras Shouta se ponía de pie, guardando sus binoculares en la mochila, observó cómo la figura más pequeña se preparaba mientras la más grande cargaba. Se movía con rapidez, casi sin tocar nada con las puntas de los pies mientras corría por los tejados. El hombre más grande se abalanzó hacia adelante, mientras el más joven se apartaba, lanzando lo que tenía en la mano y clavándoselo en el hombro del agresor. La mente de Shouta estaba llena de indignación. Ese es un maldito niño. El hombre tropezó con la cerca de alambre, rugiendo de furia.
La tocó con la mano y ésta se transformó en una criatura con forma de serpiente, retorcida y gimiendo en su transformación. Los eslabones se desprendieron en rápida sucesión, clavándose violentamente en el suelo, mientras el niño danzaba alrededor de sus ataques. Sus hombros se agitaron al detenerse, buscando otra fuente de metal. Shouta golpeó con fuerza la cabeza del hombre con el talón, dejándolo inconsciente. Toda la rabia que flotaba en el aire se disipó con su entrada, y el niño se quedó boquiabierto, receloso. Dios mío, jadeó, enderezándose. Cabeza borradora. Ni siquiera voy a cuestionar cómo me conoces, chico. Shouta esposó al hombre con un trozo de su pañuelo de captura. Había solicitado que su dispositivo de captura fuera maleable. El equipo de soporte lo había desarrollado para que el material pudiera desprenderse y volver a colocarse sin puntos débiles. Estaba en fase de pruebas, pero Shouta pensó que no había mejor lugar para probarlo que en el campo. Shouta observó cómo el chico se acercaba y recuperaba su cuchillo. Su rostro estaba camuflado por la capucha. La corteza de sus labios era lo único que podía identificar. Los labios del chico estaban pálidos, deshidratados. ¿Estás bien, chico? Sí, me pilló desprevenido, nada más. Pero ese no es el problema. Señaló el edificio. Tuve suerte, pero hay muchos niños atrapados. También hay alguien más en el edificio trabajando con Boulder. Grande, como un árbol. ¿Viste a alguien más? El chico negó con la cabeza, mientras las luces del patio parpadeaban. Shouta sopesó sus opciones. Decidió entrar en las instalaciones antes de que el otro hombre los encontrara afuera. Sin duda había oído algo, pero Shouta necesitaba ser más agresivo en su persecución para terminar pronto. Quédense aquí, ordenó, enviando sus coordenadas al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Les comunicó que había encontrado una pista sobre los niños y que necesitaría una patrulla de refuerzo completa de inmediato. La policía llegará pronto. Oyó la voz del chico atascarse en su garganta. Shouta hizo una pausa, mirando al menor. En serio, basta de tonterías de justiciero. Ya estás a salvo. Déjame el resto a mí. El chico se desplomó en el suelo mientras la bufanda de captura de Shouta se apretaba alrededor del agujero del edificio, lanzándolo hacia la oficina semidestruida de la instalación. Con cuidado, Shouta patrullaba los pasillos, escondiéndose tras paredes y pilas de cajas, intentando encontrar a alguien. Pero algo andaba realmente mal cuanto más buscaba en las plantas superior e inferior. No había nadie mayor de 10 años allí. Encontró a los niños, pero no había rastros de sospechosos. Las entradas traseras estaban vacías. Estaba horrorizado por su estado. Los barrotes de las jaulas empotradas en el sótano no tenían puertas, lo que impedía cualquier posible escape. Quienquiera que dirigiera la red se había escapado sin pensarlo 2 veces. Gruñó de frustración para sí mismo, pero tranquilizó a los niños diciéndoles que estaban bien y que ya estaban a salvo. Voy a retroceder para encontrarme con la policía, les dijo. Pero vuelvo enseguida. Afuera, la calle estaba iluminada con un baño de luces rojas y azules, la multitud de oficiales lo saludó solemnemente cuando ingresaron al local. Borrador. Gritó el detective Tanuma, entrando en el perímetro cerrado. La calva del hombre estaba oculta por su sombrero, envuelto en una gabardina abrigada. Buen trabajo. Esperábamos que encontrarás algo, pero, hombre, te has tocado la lotería esta noche. Mucha gente estará tranquila esta noche. ¿Dónde está el niño? Preguntó Shouta preocupado, mirando la multitud de patrullas. Pequeño, con sudadera verde y zapatillas rojas. Tanuma parpadeó, frunciendo el ceño. No había niños aquí cuando llegamos. Señaló al hombre corpulento en la parte trasera de la camioneta policial. Esta vez estaba despierto y visiblemente irritado. Solo este tipo. El aire de la noche se volvió más frío mientras el cerebro de Shouta escaneaba frenéticamente a todas las personas presentes en la propiedad. Mierda. Mierda. Shouta maldijo. La ansiedad por perder al niño le daba vueltas la cabeza. Necesitaba recomponerse. Recuperar el control. Tráeme un informe en blanco, ordenó, frotándose la barba bajo la nariz, sorbiendo. Necesito escribir las cosas mientras aún las tengo frescas en la mente. Odeó. Mientras corría de vuelta a su escondite, Izuku chilló de vergüenza. De todas las noches que había sido secuestrado y luego se topó con el señor Aizawa, la adrenalina de la pelea aún corría por sus venas. Dio gracias a su buena estrella porque el hombre no le había visto la cara. O eso esperaba. De cualquier manera, esta noche fue una maravilla. Odeó. Transcripción subiendo, abrir archivo adjunto.
Sí, no. Nombre redactado. Parte 1 de la entrevista grabada. Fecha. XX/XX/XXXX. Duración. 64 minutos. Ubicación. Comisaría de Policía Regional de Kawasaki, Distrito de Kawasaki, Japón. Número de páginas. 104. Realizado por detectives de la Unidad de Investigaciones de Delitos de Kawasaki. Página 46, 104. Entrevistador. ¿De verdad esperas que me crea un cuento tan grande? Estamos hablando de un niño, nombre omitido. Nombre omitido. Sé que suena loco, amigo, pero es como dije. Me atacaron más rápido de lo que yo podría sacarles un cuchillo. Entrevistador. Entonces estás completamente seguro de que un niño logró desarmarte. Nombre redactado niega con la cabeza. Nombre omitido. No, no. Digo que ni siquiera pude reaccionar con la rapidez suficiente para defenderme. Soy la víctima de todo esto. Entrevistador. ¿Usted, una víctima? El oficial revisa el informe de encarcelamiento. Entrevistador. Eres nombre omitido, ¿verdad? El que supuestamente asaltó a un anciano que caminaba a casa. Sabes que no nacimos ayer, nombre omitido. Todo irá mucho más rápido y fácil si nos dices toda la verdad. Nombre omitido. ¿Qué más puedo decir? Me asaltaron. Lin. Un informante informa sobre el surgimiento de un nuevo justiciero en el radar de la policía. Sakai Yori, periodista de investigación, de Tokyo Times, lo llaman Jumper. Un miembro del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio informó al Tokyo Times sobre los crecientes informes de que un justiciero les está causando varios dolores de cabeza. Lo que resulta aún más impactante es la edad del supuesto justiciero, lo que ha provocado que el escrutinio público se centre en los servicios de la CPS de Japón y su gestión de los jóvenes migrantes. Los primeros informes surgieron a principios de año, con el arresto de un individuo no identificado conocido por la policía, presuntamente responsable de varias agresiones contra mujeres jóvenes en el distrito de Edogawa. Habrá más información en los próximos días, pero esto plantea la pregunta. ¿Hasta dónde llegará la Policía Metropolitana de Tokio para frenar esta creciente epidemia de justicieros? Haga clic aquí para continuar leyendo el artículo. Odeo. La vida como Katsuki la conocía había cambiado irrevocablemente después de la repentina desaparición de Deku. Recordaba bastante bien el pánico absoluto en la voz de su madre cuando lo interrogó en su habitación ese día. Lo asustó, su pánico rebotaba en las paredes en un momento y se convertía en un manojo de nervios al siguiente. Años después, descubriría que ella luchaba con un caso de bipolaridad no diagnosticado e ignorado. A esa edad, no lo entendía, pensaba que así eran las cosas. No podía entender, entonces, por qué la tía era tan blanda con Deku. Su primer presentimiento de que algo andaba mal fue cuando ella le agarró los hombros con más fuerza de la que le hubiera gustado, con lágrimas acumulándose en las comisuras de los ojos. Su padre la acompañó a la salida, diciéndole que tomara un respiro. Ella refunfuñó por lo bajo, pero obedeció y salió de la habitación con la cabeza entre las manos. Su padre, ajustándose las gafas, se arrodilló junto a Katsuki, quien estaba sentado al borde de su cama, todavía un poco confundido por lo que estaba sucediendo. Katsuki, no estás en problemas, te lo prometo, susurró, sujetando las manos de Katsuki entre las suyas. Aún desconcertado por la situación, no intentó apartarlas. Pero necesito que seas un niño grande y honesto con lo que te voy a pedir, ¿de acuerdo? ¿Por qué mamá está así?, exclamó el niño rubio, mirando fijamente la puerta por encima del hombro de su padre. Su padre lo ignoró. Tu mamá está preocupada. ¿Te contó que Izuku desapareció? ¿Sabes qué significa eso? Claro que sí. Gritó Katsuki, y se tranquilizó al ver que los ojos de su padre se le cerraban por la hinchazón. Lo siento. Estaba destrozado. Sabía lo que significaba desaparecer, no era tonto después de todo, pero ¿por qué Deku había desaparecido? Nada de esto tenía sentido. ¿Recuerdas la última vez que lo viste? En la escuela. Su padre asintió. Bien. De acuerdo. Gracias por decírmelo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer algo la policía? La mirada destrozada en el rostro de su padre quedó grabada en la mente de Katsuki. Su padre se levantó, suspirando con resignación e impotencia. No estoy seguro. En las semanas siguientes, Masaru y Mitsuki notaron un cambio visible en el comportamiento de su hijo, habitualmente bullicioso. Su hogar, normalmente lleno de conversaciones animadas y egos exaltados, no fue reemplazado por un silencio incómodo. La preocupación de Masaru por el bienestar de su hijo había aumentado, entre buscar terapia para su matrimonio e intentar que Mitsuki buscara ayuda por separado.
No le gustaba el recatado silencio que su hijo había desarrollado desde su conversación. Sabía muy bien que esta familia tendía a reprimir las cosas hasta que ya no podían más. Así que tomó acción. Expulsaron a Katsuki de la escuela primaria y la familia, compuesta por 3 miembros, se mudó de nuevo a la ciudad natal de sus padres, en la prefectura de Chiba. Le llevó tiempo convencer a Mitsuki de que era lo correcto. Ella realmente no quería abandonar a su amigo, como ella misma lo expresó, pero Masaru nunca se basó en ese argumento. Más bien, enfatizó el impacto que esto estaba teniendo en su hijo. Mitsuki podía ser ruidosa, apasionada, discutidora y, a veces, difícil de tratar, pero no le cabía duda de que ella amaba a Katsuki con toda su alma. Ante los conflictos en su matrimonio, acordaron una separación de prueba mientras Mitsuki se centraba en su salud mental. Estaba desgarrada. Su mejor amiga la necesitaba. Pero su hijo también. Quedó dolorosamente claro que no podía estar en todas partes y que su hijo pagaría el precio más alto si continuaba como estaba. Así que lo envió con su padre. Al chico no le importaba Ichiara. Katsuki se había cansado de sus amigos en casa. No paraban de hablar de ello, incluso meses después de que la situación se hubiera calmado. Aquí, no estaba rodeado por el estrés constante que lo agobiaba. Podía respirar un poco más con sus abuelos. Una condición del traslado era que Katsuki recibiera terapia tanto para sus problemas de ira como para el asunto de Midoriya, además de la separación de sus padres. Al principio, se había quejado, pero su padre se había vuelto inusualmente estricto con sus métodos de crianza, lo que le obligó a responder con una queja. Por suerte, la escuela a la que ahora asistía contaba con estos servicios y los ofreció al ingresar al distrito escolar. El doctor Daisuke fue una bendición para este padre soltero. No le permitían asistir a las sesiones, pero antes de la primera le aseguró que sería más que bienvenido a hablar con él después. Para el joven terapeuta era importante mantener una relación sana con los cuidadores de su cliente. A Katsuki le pareció raro su bigote. Su padre pensó que sería bueno que se reuniera con el terapeuta antes de entrar a su nueva escuela para que se familiarizara con ella. Katsuki no estaba muy convencido, pero aceptó. Me llamo Kai, se presenta el doctor. Puede llamarme Kai o señor Daisuke. ¿Qué le parece su nueva casa? Katsuki no respondió al principio. Las palabras que quería decir se le quedaron atrapadas en el pecho mientras jugaba con la desgastada figura de Olmig que encontró en la caja de juguetes. La presión solo aumentaba mientras el señor Daisuke esperaba su respuesta. Daisuke le sonríe suavemente al niño, dejando sus notas y encontrándose con él en el suelo, junto a la caja de juguetes. Extendió las manos hacia arriba. Tengo una idea. ¿Podrías poner las mías? Será solo un momento. Vacilante, Katsuki bajó a Olmig y colocó sus manos sobre las de Daisuke. Estaban frías, fundiéndose con su temperatura corporal, normalmente alta. ¡Qué frío! Pensó Katsuki, alejándose del doctor. Lo siento. Escuchó una voz resonando en su cabeza, haciendo que sus oídos hormiguearan con pseudosusurros. En fin, Katsuki, este es mi don. No tengo un nombre elegante para él, pero me ayuda a crear una línea de comunicación con quienes toco. Algo así como un teléfono. Los ojos de Katsuki se entrecerraron con desconcierto. Eso es, genial, supongo. El señor Daisuke se rió a carcajadas, dándole las gracias. Así que, la forma en que podemos hacer estas sesiones es usar mi don para comunicarnos. Me gustaría que usaras la voz, pero no tienes que hacerlo si te parece demasiado. Este es un espacio seguro para que hablemos de lo que quieras. Katsuki no quería hablar de nada de su vida. La mudanza tardó una eternidad. Ya no ve a su madre. Todo huele diferente aquí. La ansiedad por Deku lo consumía en silencio. No, preferiría hablar de otra cosa. Algo emocionante. ¿Te gusta Olmig? Line. El encuentro con los contrabandistas le dio a Izuku más energía que en semanas. Pasó el tiempo entrenando con Finlay, el hombre estaba realmente impresionado por sus avances, y patrullando las calles, practicando sus habilidades con personas que consideraba dignas. Izuku se estremece al pensar que suena como un asesino, pero no iba a buscar pelea con nadie en general. No, necesitaban ser un desafío y estar en un estado moralmente cuestionable. A pesar de la ausencia del uno para todos resonando en sus huesos, Izuku sentía a veces los fantasmas de esa peculiaridad. Mientras luchaba, mientras dormía e incluso mientras comía. Su presencia lo atormentaba. Soñaba con sus amigos. Soñaba con los antiguos poseedores antes de despertar a una cruda realidad. Y entonces volvía a empezar el día, con su objetivo en mente.
No tuvo la oportunidad de encontrarse con Eraserhead durante mucho tiempo después del asalto. Probablemente fue una suerte y lo mejor para todos los involucrados. Este Eraserhead no era su señor Aizawa. Pero conociéndolo entonces y comparándolo con su homólogo más joven, sabía que intentaría meter las narices en los asuntos de Izuku si le daban un poco de información. Al fin y al cabo, era un chico vulnerable de la calle que no sabía nada de seguridad. Izuku nunca planeó revelar su nombre. Pensó que era mejor permanecer anónimo en las sombras. El nombre Junpei surgió de un par de artículos periodísticos y se le quedó pegado como lapa. Izuku sabía que aquellos primeros avistamientos no contenían mucha información sobre la descripción del justiciero. Había tenido mucha suerte en ese sentido. Una vez que recorrías las calles lo suficiente, tenías el mundo al alcance de la mano. El equipo para sus patrullas era, en el mejor de los casos, irregular y no estaba hecho de la mejor calidad, pero por ahora le serviría. Con el dinero que pudo, invirtió en una máscara de calidad. Durante las primeras semanas, usó desechables, pero eran endebles, fáciles de romper y siempre un poco grandes para su cara. Su nueva máscara era de fibra de carbono, blanca y teñida con lejía, con ranuras para los ojos. Eran lo suficientemente anchas como para tener una buena visibilidad, pero estaban revestidas con un elegante negro que impedía ver sus ojos. Sin duda, su inversión más cara, pero cumplió su función a la perfección. Intentó mantener la base de su atuendo igual que cuando conoció a Eraserhead. Le gustaba cómo le quedaba la sudadera y basó la mayor parte de su ropa en eso. Se deshizo de los zapatos, intentando mantener un color uniforme para no marcar ninguna zona. La confianza de Izuku en las patrullas aumentó con su nuevo equipo. Finlay sospechaba que había un traficante de drogas en sus clases. No estaba seguro de si el hombre lo hacía durante las horas de clase, pero por cómo se lo había descrito a Snipe, empezaba a preocuparse. Claro que su hermano le había recomendado avisar a la policía, pero no le parecía una opción atractiva. Su vida era el dojo y a quienes entraban no se les juzgaba por quiénes eran. Dicho esto, no aprobaba las sustancias prohibidas en sus instalaciones porque pondrían en peligro la reputación de su dojo. Izuku se topó con el narcotraficante en cuestión una noche tarde, y recibió un golpe en la cabeza como si fuera un balón de fútbol. Sus atacantes fueron abatidos con movimientos rápidos y concisos, cayendo como moscas sobre el pavimento mojado. El hombre gemía de dolor, sujetándose la cabeza ensangrentada. Entre gemidos de dolor, el herido comenzó a guardar pequeños paquetes en su chaqueta. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, sin moverse para ayudar al hombre con su tarea. Estoy bien, dijo arrastrando las palabras. Unos cabrones intentaron abalanzarse sobre mí cuando se completó la transacción. Y yo que pensaba que saltar era mi trabajo. Se puso rígido y fulminó con la mirada al justiciero, con la mano detenida en el aire. Parecía que se le salían los ojos de las órbitas. ¿Eres una maldita capa? ¿Te parezco un héroe? El hombre tosió sangre. ¿Qué coño? Me llamo Jumper. Los cables de su cerebro lograron conectar los puntos. Los rumores sobre el justiciero que se cernía sobre él. El enano era pequeño, pero la imagen de la sangre manchando esa máscara blanca y sonriente le puso los pelos de punta. De acuerdo. El hombre extendió la mano. Ayúdenme. Tengo que informarles pronto. Izuku ayudó al hombre a ponerse de pie, sosteniéndolo. El justiciero miró alrededor del oscuro callejón y luego hacia la intersección, que estaba llena de autos. ¿Por dónde? El bar de Juniper, murmuró. La sangre que goteaba de la herida abierta seguía ensuciando el bar. Izuku suspiró, pensando que debía darse prisa. El bar estaba ubicado en la zona más sórdida de Shinjuku, entre tiendas destartaladas e izakayas. El edificio parecía haber cerrado por la noche, salvo la habitación del segundo piso. Izuku lanzó una pequeña piedra a la ventana una vez, y luego otra, y luego una tercera, pero con más fuerza. La imagen de un hombre perturbado entró por la ventana, observando la inusual escena con cautela. La ventana se entreabrió, con ojos críticos clavados en la escena de abajo. El hombre de cabello plateado dio una calada a su cigarrillo y suspiró, maldiciéndose a sí mismo. ¿Qué demonios haces arrastrando cadáveres, chaval? El hombre de pelo plateado abrió más la ventana y los observó con más atención. Está muerto, ¿verdad? Todavía no. La voz del hombre era apenas más fuerte que el chillido de un ratón e Izuku se preguntó si realmente podía oírlo desde allí. Pero eso no importaba. La doncella de la ventana había tomado su decisión. Pasa por atrás, ordenó, señalando el callejón lateral. Te abro. Izuku intentó no sentirse aún más mareado al sentir la sangre manchándole la ropa.
Pensó en el chapoteo de los zapatos y en la incómoda sensación pegajosa de pelar una naranja. Sus pensamientos disociativos cesaron al encontrarse con una pared de cigarrillos rancios y apestosos pegados a las paredes. El hombre, que se presentó como Hiran, le ordenó a Junper que dejara a Ryoji en el sofá de la esquina, donde un lacayo vigilaba un botiquín de primeros auxilios. No iba a señalar lo deslucida que estaba la caja. El hombre probablemente no sobreviviría mucho tiempo, con las heridas en la cabeza que había sufrido, pero claro, no era médico. Ryoji se acurrucó en el sofá mientras Hiran seducía al joven justiciero con un gesto del dedo, siguiéndolo por la estrecha escalera. O eres muy tonto por ayudar a un narcotraficante, o quieres algo, dijo Hiran, sentándose a la vieja mesa de la cocina, bajo una luz desnuda. No había rastro de personalización en la habitación, ni muchos muebles. Fácil de abandonar, si es necesario. Dime, chico, ¿cuál es tu veneno? ¿Tienes un nombre? Creo que me llamaban Junper la última vez que lo revisé. Ah, eres tú. Esperaba que fueras un poco más alto. Izuku se encogió de hombros, con una especie de déjà vu. Me pasa mucho. Hiran hizo un gesto con la mano, diciéndole que continuara con la pregunta de por qué diablos estaba allí. Necesito ayuda para ponerme de pie, explicó. Y quizás también una actualización de mi equipo, considerando lo ocurrido esta noche. Eres un poco engreído, ¿no? Ladró Hiran. Tiene que serlo, respondió Izuku. Necesito sobrevivir. El silencio en la habitación, incómodamente calurosa, hizo que Izuku sintiera las manos como palmas. No le gustaba que lo molestaran y, bueno, si sabía algo del hombre que tenía delante, el agente de información de Lampa era brillante en eso. Bueno, qué situación tan bonita. Hiran rió con amargura, apretando los dientes alrededor del cigarrillo. Izuku estaba lo suficientemente cerca como para ver las manchas negras en la parte superior de sus encías. Apagó el cigarrillo en la mesa, casi absorto en sus pensamientos. ¿Necesitas ayuda? Gánate el pan aquí. Baja y pídele a Stitch los paquetes que debían ser entregados esta noche. Hiran garabateó una dirección en un papel y se lo entregó. Toma. Memorízalo y quémalo. Entrégale esto al comprador. Guarda el número y mándame un mensaje cuando lo hayas terminado. Hazlo bien y te contrataré en el futuro. Izuku leyó el garabato escrito a mano antes de que Hiran gritara. Vamos, lárgate. El nombre de Stitch era acertado por las hileras de puntos que le cruzaban el cuello y el cuerpo, las delgadas líneas negras que se extendían desde sus dedos y tejían puntadas en el ahora inconsciente Ryoji. No le dirigió la palabra a Izuku, pero recogió rápidamente los paquetes húmedos. Parecían haber sido limpiados rápidamente. Izuku pensó que era mejor no preguntar y abandonó el lugar, de vuelta al frío de la noche. Las sirenas sonaban en la distancia, en la jungla de la metrópolis. Izuku se abrió paso entre la multitud, asegurándose de llevar la capucha bien puesta. Olía los mercados nocturnos a su derecha e ignoró el retortijón de su estómago. En su lugar, optó por cambiar de medio de transporte y subirse a un tren que lo llevara a su destino. Estaba bastante lejos y tardó casi una hora en llegar. Para cuando llegó al aparcamiento tenuemente iluminado de la estación, tenía los dedos helados. La única otra persona en la terminal era un hombre corpulento, con la cabeza y el rostro envueltos en una larga bufanda de lana, con destellos plateados fluyendo entre los hilos. No parecía muy contento de estar a la intemperie. Izuku esperó 3 minutos antes de acercarse al banco de la terminal y sentarse. Poco después, sin dejar de observar su entorno, el hombre se le unió, refunfuñando. A Izuku le encantaron sus gafas. Llegas tarde, murmuró el hombre con brusquedad, intentando calentarse las manos. Qué frío hace esta noche. Al corredor original le volaron la cabeza. Le estoy haciendo un favor a Hiran. ¿Un favor, eh? El hombre se acercó a Izuku. El justiciero podía oler la lejía que emanaba del hombre. Interesante. ¿Tienes algún nombre? No importa, le dijo Izuku con franqueza, poniéndose de pie. Soy independiente, pero si esto de Hiran sale bien, bueno, puede que te lo diga entonces. El hombre se rió entre dientes en su asiento, atrapando el paquete que Izuku le lanzó. Izuku no quería saber más de lo estrictamente necesario y, a cada minuto, parecía que se estaba metiendo en más líos de los que podía controlar. No seas un extraño. El hombre se rió entre dientes, girando y abriéndose paso a través del estacionamiento hacia la noche. Izuku suspiró y se encogió de hombros. Era hora de tomar el tren de vuelta a casa. Odeó.
No creía que fuera del todo posible conocer a alguien tan enamorado de los héroes como lo había estado Deku Izuku, pero para su sorpresa, el chico llamado Kirishima logró llenar ese vacío. La nariz del niño se arrugó con disgusto infantil cuando Katsuki usó ese nombre. No le dijo a Katsuki, llevándose la mano al patio durante su primer día de clases. Llámame Eijiro. Eijiro es un chico de carácter sereno con un don que endurece su cuerpo como el acero. Ante el alboroto habitual del patio de la escuela, solía intentar hacer las paces en lugar de usar su don. Esto confundía muchísimo a Katsuki, pero cuando preguntó, Eijiro respondió: quiero intentarlo todo antes de usar los puños. Era raro. Demasiado feliz y demasiado interesado en hacer de Katsuki su amigo. Ve a Izuku en Eijiro y se siente culpable. Veían repeticiones de All Might juntos en casa de Eijiro, con palomitas recién hechas y jugos. Y mientras veía sonreír a All Might, decidió que quería ser mejor que nadie. No, esta vez sí. Al final, a Katsuki no le importó la amistad de Eijiro. Eijiro lo distrajo del hedor del año pasado y Katsuki se hizo muy amigo del petardo. Odeo. Una semana después, Izuku se encontró con Hiran. Esta vez, en lugar de verse por primera vez en un apartamento lúgubre, se encontraron en una mañana fría pero soleada. Bajo la luz del sol, el rostro de Hiran parecía envejecer con cada frase que pronunciaba. Sabía que no debía hacerle esperar ni robarle mucho tiempo. No tengo tiempo para llevar a un maldito niño por ahí, le gritó por teléfono, cuando discutían los pagos por los servicios de Junper. Aunque las conversaciones fueron ingeniosas y de mal humor, cada uno se benefició de la relación profesional. Junper aún dudaba si quería seguir adelante con esto cuando llegaron a lo alto de la escalera del complejo de apartamentos, con las vallas oxidadas del balcón crujiendo con el viento. Shizuko es la casera, la viste en la planta baja, regando las plantas, le dijo Hiran, tomándose un momento para recuperar el aliento. A diferencia de la mayoría de los adultos que Junper había conocido en su época de justiciero, Hiran no era de los que hacían mucho esfuerzo físico. Paga la renta a tiempo y no te delatará con nadie. Está en mi nómina, así que confío en que te vigile. ¿Amenazas toda la carne fresca? ¿O simplemente soy especial? Estás en libertad condicional, explicó Hiran. No creas que no he visto lo que hiciste en el puerto de Tokio, chico. El archivo de pruebas digitalizadas de la policía está pésimamente protegido. ¿Por qué crees que fui yo? Preguntó Izuku con curiosidad, y Hiran suspiró al ver la mirada vacía de su máscara. Era como si se estuviera burlando del hombre mayor. Hiran se detuvo en la puerta al final del piso. A juzgar por las imágenes de vigilancia de esa oficina y el aparcamiento, era un niño con mucho talento o algún duende verde. Y esto no es ninguna tontería de Spider-Man, así que me quedo con la primera suposición. Izuku tarareó una respuesta, sin responder realmente, pero sabía que Hiran no necesitaba confirmación verbal. Sabía que Junper era el del clip. Hiran golpeó la puerta con los nudillos. Compartirás con alguien, pero el tipo está en la misma situación que tú, así que no debería haber problemas. El espero de ese sentimiento quedó en el olvido cuando la puerta se abrió de golpe y una persona se quedó confundida en el umbral, mirando entre Junper y Hiran. Si Izuku no hubiera llevado la máscara puesta, su rostro estaría pálido de sorpresa. Casi no reconoció a Stein vestido de civil y con la nariz funcionando perfectamente, pero era imposible que olvidara una mueca como la suya. Ni siquiera en sueños ni en pesadillas. ¿Este es mi nuevo compañero de piso?, exclamó Chizome, fulminando con la mirada al niño. Tienes que estar bromeando, carajo. Line. El apartamento era desolado y tenía paredes tan finas que no bloqueaban el ruido de los coches en la calle por la noche, pero con cada día que pasaba, Izuku se sentía más a gusto en la decrépita casa de familia que en mucho tiempo. Los compañeros de piso compartían los más mínimos detalles. Chizome nunca se molestó ni quiso saber su verdadero nombre, el monóculo de Junper parecía encenderse cada vez que Hitan lo gritaba. Chizome disfrutaba de su libertad y a menudo era reservado, ya fuera durante sus estudios o cuando llegaba a casa tarde por la noche. La emoción que presenció fue un desdén desaprobatorio cada vez que veía la máscara blanca. Izuku concluyó que se debía más a tener un hijo como compañero de piso que a sí mismo como persona, ya que era poco diplomático al mostrar su preocupación. ¿Has comido, chico? Luego traeré algo del combini. El jefe me espera pronto. Como sea. Me da igual. Cierra la maldita ventana esta vez. Tropo del lobo solitario que no se preocupa por nadie excepto por la persona X. Listo.
Actualmente, el joven estaba en la universidad y muy lejos de la imagen de vendas rotas y ropa empapada de sangre que representaba su futuro. Pero ya había indicios de que iba por ese camino. A veces, cuando Izuku llegaba a casa de madrugada, se lamentaba, afirmando que tenía inmunidad natural, fuera lo que eso significara. No quería involucrarse en asuntos ajenos a su propio negocio. Pero el destino tenía otros planes. Junpei regresaba por Shibuya tras dejar a alguien en casa del buen doctor cuando se oyeron ruidos de pelea en un callejón. Junpei, no Izuku, todavía se sentía un héroe algunos días, y la necesidad de ayudarlo ardía por dentro cuanto más la ignoraba. Intentó convencerse de que las pequeñas cosas ya no importaban, y que solo debía centrarse en el panorama general, pero el atisbo de idolatría que aún le quedaba en el alma no podía abandonarlo por completo. Shizome o más bien, Stendhal, como sabría más tarde, la piedra angular del alias Stein se había visto dominado por 5 o 6 matones, un par de ellos intentando sujetarle el brazo y las piernas mientras los demás yacían en el pavimento, fríos o potencialmente muertos. Fuera lo que fuese, el joven justiciero no pensó en comprobarlo. Parece que estás en apuros, gritó Junpei, encaramado en lo alto de un poste de luz. Los matones voltearon la cabeza en su dirección, lo que permitió a Stendhal zafarse y volverse loco con estos perdedores, derribándolos al suelo. Izuku no podía ver la expresión de Stendhal, pero por el tono de su voz, estaba furioso. ¿Con él o con los matones? ¿Quién sabe? ¿Qué coño haces aquí, chico? Junpei se encogió de hombros, su voz resonando a través del vocoder de su máscara. No iba a involucrarme, pero no pude evitar oír todo ese ayúdame, Junpei. Stendhal le mostró el dedo medio mientras el último matón se desplomaba. Que te jodan, no lo hice. Claro, dijo, agitando las manos en señal de paz. En fin, fue solo una coincidencia encontrarme contigo esta noche. Por cierto, ¿de qué se trata todo esto? Junpei esquivó con despreocupación el cuchillo que le lanzaron a la cabeza, aterrizando suavemente en el pavimento junto a uno de los matones. El hombro de Stendhal crujió al girarlo, envainando la espada. En serio, no es propio de ti perseguir a un montón de gente a la vez, comentó Junpei, golpeándose el zapato contra un brazo. Al menos, no sin planearlo. Stendhal suspiró con convicción. No le cuentes esto a nadie. No necesito policías pisándome los talones. ¿Tengo pinta de ser el mejor amigo de un policía? Se dijo a sí mismo. Vamos, trabajo para Hiran. Si acaso, ahora mismo me buscan. Bueno, eres una molestia. Esa es una palabra para describirlo, admitió Izuku. El dúo se dirigió a los tejados, evitando las miradas de los civiles que regresaban a casa desde el distrito financiero. La bufanda de Stendhal ondeaba al viento. Oí rumores de que la yakuza blanqueaba dinero a través de una entidad financiera por aquí. Stendhal escupió un coágulo de sangre. Pensé en investigarlos, pero parece que el maldito imbécil Hiran, el idiota, dio un consejo de mierda. Que le den. Algún día, no estaré bajo su yugo, y ese pensamiento le dio una idea a Izuku. Sonrió tras su máscara, sacando un recibo arrugado y un rotulador medio usado que había tenido días mejores. No sé si lo harán, pero aquí tienes. Izuku anotó algunos detalles en el reverso de un recibo. Conozco a alguien que trabaja como Hiran. No sé si tiene lo que buscas, pero no está de más recomendar sus servicios. Stendhal analizó el papel. ¿Tienen nombre, chico? El olor a papel mohoso. Manchas de bolígrafo en manos en crecimiento. Una hilera de lomos de libros, todos encajados hacia adentro. Adecuado. Ordenado. Él sabe dónde está todo ahora. El archivista dijo Junpei con voz cortante. Tenía la garganta seca y áspera. Si te sirve de consuelo, a él también le desagrada Hiran. No estaría solo. Se guardó el periódico en el bolsillo y se dio la vuelta para irse. Lo pensaré. Odeo. Había recibido otro correo de la cuenta anónima en su bandeja de entrada. La notificación le irritó muchísimo. Sir Newteye le había ordenado a Chica Burbuja que los enviara a la carpeta de correo no deseado, ya que se enviaban principalmente a las consultas generales de la oficina. Son basura, pensaba, ignorándolo sin pensarlo dos veces. Eso era, hasta que los correos se dirigían al hombre, de forma casi juguetona. Incluso después de haber enviado cartas de cese y desistimiento a la dirección de correo original, y de haber bloqueado esa cuenta, aparecían otras nuevas en su lugar, todas con el mismo dialecto. El mismo tono juguetón. De exxnkisndeokubit@hotmail.com para ne@newteye.org.jp. ¿No tienes curiosidad?
¿No quieres saber más? Apuesto a que puedo hacer que te pique la mente. Con amor, el archivista. Esta era la primera vez que el remitente se nombraba. Había algo en su insistencia que lo mantenía interesado. Algo que no podía ignorar. Al final terminó dejando el asunto para otro día, cuando no estuviera demasiado ocupado con otras cosas. De todos modos, le irritaban muchísimo. Odio. Izuku usaba la personalidad de Haruka siempre que necesitaba realizar tareas civiles, prefiriendo usar una máscara desechable para ocultar sus principales señas de identidad. Esas lindas pecas. Podía oír la voz de Ochako resonando en sus oídos cada vez que recordaba las noches de chicas en la antigua residencia de la UA. No le preocupaban tanto los rasgos fáciles de cambiar. Su color de pelo era adaptable gracias a un tinte temporal experimental y a unas lentes de contacto de color. Parecía una persona completamente distinta a la que aparecía en el informe de la persona desaparecida, y así era exactamente como él lo deseaba. Izuku necesitaba tiempo fuera del apartamento para descomprimirse. Los planes que tenía en la cabeza necesitaban ser cuidadosamente organizados. Sentarse en un punto del apartamento, escuchando a Chizome quemar la cena, era suficiente para distraerlo. Ser uno con estos pensamientos a veces era abrumador. Izuku, lo sabía, necesitaba una vía de escape porque pensar en esto día y noche acabaría volviéndolo loco. Quizás ya había sucedido. Aitaito era un paraíso para cualquiera que tuviera alma de niño. Ubicado en el corazón de la estación de Iwamotocho, el reino de los juegos y la comida rápida ocupaba 2 plantas y era tan ruidoso como cabría esperar, lleno de niños con la mente desorientada. Era justo lo que necesitaba para desconectar. El archivista ganaba una cantidad constante de dinero, suficiente para tener dinero ficticio después de contabilizar todo lo necesario para un justiciero. A veces, Chizome dejaba dinero accidentalmente en su habitación cuando no estaba. Se preguntaba si el hombre se apiadaba de él, pero no hablaron de ello. Chizome no quería que se lo reconocieran. Las máquinas estaban cableadas, así que no era necesario el cambio suelto. En su lugar, usaban tarjetas magnéticas que la compañía producía con un sistema de niveles al que Izuku no prestaba mucha atención. Pero ahorrar dinero siempre era algo bueno, así que quizá debería. Con el tiempo. Hoy no. El sonido de fin del juego resonó por encima de la máquina de garras, y el prometido peluche de gato de ramen se desprendió de sus garras, de vuelta con sus hermanos. Izuku empezaba a sentirse como Sísipo. RCT estaba un poco fuera de su alcance. ¿Estaba exagerando? Sí. ¿Estaba justificado? Y sí. Tenía 7 años. Su cuerpo ya no era el de antes. Vamos, suplicó Izuku, buscando la tarjeta en el bolsillo. Serás mío, gato ramen. Sus reflexiones fueron interrumpidas por los gruñidos de palabrotas a medias al final de la hilera de máquinas recreativas. Por la disposición de las máquinas, los extremos de las hileras daban paso a mesas para comer, descansar o jugar a cualquier juego de cartas que rondara la mente de los niños. La figura era indistinguible a primera vista. Llevaba una gran sudadera negra con capucha, pero fue la forma en que se rascaban el cuello lo que lo hizo reflexionar, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Pero parecía mucho más joven que el hombre que una vez conoció, apenas prepúber. Quizás era la encarnación de Nancy Drew en su interior, pero durante un tiempo después del ataque de la USG, Izuku se quedaba en la cama por las noches pensando en cosas que no se sentiría cómodo hablando con nadie. ¿Quién es? Se preguntaba cuando surgía el tema. Fue solo con el paso de los años y la experiencia que adquirió, que Izuku empezó a ver a Shigaraki desde otra perspectiva. Contrariamente a los rumores y al informe inicial a la policía, las cámaras de la USG sí captaron sonidos y vídeos. Costó trabajo recuperarlas, ya que se vieron gravemente afectadas por las interrupciones de la liga en su sistema de seguridad, pero al final lo consiguieron. Y, justo cuando Izuku empezaba a observar héroes, observaba a Shigaraki con fascinación. En la oscuridad de esas noches, veía sus ataques de ira mordaz como intentos descontrolados de control, un misterio por desentrañar. Había algo en él que no tenía sentido. ¿Era hijo de todos para uno? ¿Y si no, de dónde venía? Izuku consideró cambiarse de Aitaito por otra sala de juegos. Sentía las manos sudorosas en los bolsillos de la capucha, sobresaltado. Sus piernas lo llevaron a la máquina, donde unos ojos rojos apenas percibieron su presencia mientras la melodía del juego de garra volvía a sonar. Izuku pegó la nariz al cristal. Largo. La voz de Shigaraki sonaba extraña. ¿Qué caray? Parecía diferente al adolescente furioso que recordaba. Era varias cabezas más alto que Izuku, con el pelo recogido a un lado.
Esta es mi máquina. Necesitas retroceder un poquito. Izuku se puso de puntillas para tener una perspectiva diferente. El anzuelo va a golpearle la cabeza. Tiene que librarse de ella. Los ojos rojos volvieron a la grúa oscilante y, para sorpresa de Izuku, Shigaraki tocó ligeramente el control antes de devolverle la mirada. Izuku volvió a mirar la máquina y luego asintió al adolescente pálido. La garra golpeó el suelo de la máquina con un golpe sordo satisfactorio antes de cerrarse sobre la cabeza del juguete. Los pocos segundos que tardó la máquina en dejar caer el juguete en la ranura de recolección se sintieron más lentos que cualquier otra cosa, pero el tiempo pronto se detuvo cuando miró al chico mayor. El rostro de Shigaraki se llenó de una expresión indistinguible, el juguete lo miraba fijamente como si tuviera todas las respuestas del mundo. Lo tienes. Le pusieron el juguete en la cara a Izuku, quien lo aceptó con cuidado. La expresión anterior de Shigaraki se transformó en una sonrisa pícara. El desprecio era contagioso e Izuku se encontró sonriendo bajo su máscara. Trenemos todo lo que pueda de este lugar. Siempre supo que el adolescente tenía cierta afinidad con los videojuegos, a juzgar por su jerga. Las pasiones eran algo a lo que podía aferrarse. Cualquier información era como alimento para Izuku. Y este Shigaraki era diferente. Maleable. La sensación de curiosidad se apoderó nuevamente del estómago de Izuku, con el peluche apretado contra su pecho. ¿Quién eres tú, Shigaraki? Oh. Mitsuki nunca lo admitiría. En voz alta o para sí misma. Ambas cosas significarían afrontar la verdad. Su vida antes de la separación era algo que había soñado de niña, lo que sus padres querían para su hija menor. Nunca pensó mucho en una vida más allá de ser madre, más allá de la vida que tenía entonces. Masaru era dulce. Y lo amó en algún momento. Era egoísta, incluso de niña. La excusa inicial que le dio a su esposo para tomarse un tiempo para refrescarse no era del todo falsa. Se quedó en el pueblo, en la casa que compraron después de su boda, y acudía a terapia cada semana. Tomaba la medicación que le recetaban y vivía su día como una mujer independiente. Mitsuki no estaba segura de en qué momento empezó a sentir algo por Inko. Siempre le había gustado lo inteligente que era la mujer más bajita, lo rápido que calmaba sus ataques de energía. Se conocieron en su último año de preparatoria y nunca se separaron, ni siquiera cuando Inko se casó con ese imbécil. Así que inventó una excusa para quedarse en Musutafu. Se permitió sentirse libre de nuevo. Si apoyar a su amiga significaba seguir el camino que había elegido para sí misma, lo haría de nuevo, a pesar de todo lo demás. Oh. Había pasado al menos un año desde la última vez que vio a Junpei en persona, cuando el chico apenas empezaba, pero los rumores del justiciero parecían no cesar. Shouta, al menos una o dos veces por semana, recibía información sobre sus actividades nocturnas. Fue al mismo tiempo una bendición y una espina eterna en su costado. El niño estaba vivo, al menos, pero estaba allí afuera haciendo quién sabe qué. El ermitaño sospechaba que estaba metido en algún lío, posiblemente arrastrado al vigilantismo por este entorno. Podría haber sido un caso de acogida, tal vez incluso un fugitivo, aunque nunca había visto a alguien tan joven en la calle. Corrían rumores de que se relacionaba con algunos cárteles, y otra información lo desmentía por completo. Como si viviera solo para sí mismo, probando sus límites. Un niño combatiente peligroso era preocupante, y preocupaba a Shouta hasta el punto de solicitar actualizaciones periódicas cada vez que se presentaban. Cualquier información que entrara en el expediente de Junpei en Crim se dirigiría a Erasereat para su revisión. Le contó todo a Izashi. No pudo evitarlo. Su compañero tenía una forma especial de consolarlo y obligarlo a compartir detalles, a compartir sus sentimientos y reflexiones. No era así con cualquiera. Al menos no abiertamente. Quizás se vio reflejado en el niño, antes de que su familia de acogida se convirtiera en su verdadera familia. Quizás el niño no tenía a nadie en quien confiar y simplemente vivía su vida como solo podía. De cualquier manera, no importaba. Shouta necesitaba controlarlo antes de que no pudiera zafarse del agarre que estaba cavando. Oh. Imbéciles, murmuró Izuku, tirando el contenido de una bolsa de plástico al contenedor del callejón. La camioneta había sido un fracaso, una trampa de alguien a quien Hiran había molestado. Así que tenía que arreglarlo antes de irse a casa. Le llevó más tiempo del esperado limpiar. Hiran le dio una buena paliza al darse cuenta de lo sucedido, pero se aseguró de arreglarlo todo antes de irse a dormir. Que aún era útil y que aún tenía todas sus extremidades intactas.
A pesar del ataque de ira del hombre mayor, provocado por el humo, Izuku recibió un regalo de cumpleaños adelantado. Hiran no sabía que era su cumpleaños. El paquete era algo que había negociado con algunos servicios y que le había llevado semanas conseguir. El justiciero tomó la bolsa, agradeciendo al intermediario, y la metió en su mochila. No quería abrirla rodeado de otros lacayos. Chizome había salido de nuevo esa noche. Sabía que el hombre tenía unos 30 años cuando ocurrieron los ataques de Osu, quizá incluso más. Gran parte de su pasado había sido un misterio para la policía, incluso después de su muerte. Izuku no estaba seguro de si ya había empezado a matar, ni de cuánto tiempo llevaba fuera antes de que la policía lo clasificara como una matanza. No había visto ninguna mancha de sangre mientras lavaba la ropa, así que eso aumentaba el misterio. Izuku se sintió como él mismo de nuevo al cerrar la puerta de su habitación. Quienquiera que fuese, no lo compartía con nadie. Incluso con Chizome, el hombre solo veía el brillo de su máscara desgastada, con una sonrisa oscura mirándolo fijamente. Una de sus primeras peticiones al ser contratado por Hiran fue mejorar su equipo. El trato no se había cumplido al principio. Hiran quería poner a prueba la lealtad de Junper, lo cual parecía una ironía morbosa, ya que Izuku sabía que la lealtad del hombre era tan larga como su lista de chantajes. Pero finalmente, con suficientes peticiones y entregas exitosas, el trato se cerró. Aunque había muchos diseñadores profesionales de objetos de apoyo a la luz del sol, la mitad de ellos estaban en la sombra. Uno pensaría que sería al revés, y hasta cierto punto era cierto. Había algunos diseñadores, pero la mayoría de la tecnología que inundaba el mercado clandestino era robada o ilegal. Los verdaderos diseñadores clandestinos eran como un pez en el océano. Izuku había estado creciendo a pasos agigantados desde la última vez que renovó su equipo. Las mangas de su sudadera le llegaban a la mitad de los antebrazos, dejando al descubierto las pecas y el vello. Este nuevo equipo era brillante, a pesar de sus anteriores preferencias por su equipo de héroe original. Material sintético y duradero que no se rozaba ni se dañaba fácilmente. Era flexible, lo que le permitiría durar más. Decidió que necesitaría otro cambio de equipo cuando tuviera unos 10 años, pero para entonces podría conseguir los objetos él mismo en lugar de recurrir al agente plateado. Su nueva máscara y su diseño superaban lo que Izuku había solicitado originalmente. No entendía de materiales ni química como sí de biología y peculiaridades, pero la máscara funcionaba como un androide. De un blanco brillante, las expresiones de la máscara cambiaban con las de Izuku. Algo que podía desactivar si era necesario. No necesitaba que todos, ni sus madres, lo leyeran como un libro. Lo importante, sin embargo, era que ocultaba sus rasgos distintivos, que era lo que más le importaba. Las correas ajustables aseguraban la durabilidad del soporte, lo cual era una ventaja. También podía ver la configuración de un vocoder integrado. En conjunto, fue una hermosa pieza de tecnología. Y todo habría sido un sueño de no haber visto la marca de una D donde estaba la paz de la frente. Izuku soltó una maldición y fue a sentarse en su escritorio, abriendo su portátil para empezar a reconfigurar la máscara. No quería que le volaran la cabeza en medio de la pelea ni nada. Así que tenía que irse. Casi se había olvidado de Denerat. Su ascenso inicial a la fama se vio empañado por el poder de la Liga, tras años de luchas de poder. La vida de Izuku como el héroe Deku había estado plagada de involucrarse en las luchas, rastreando los hilos de todos para uno donde podía. No recordaba mucho de esa época, aparte de las hostilidades que enfrentó por parte del grupo tras su toma de control por parte del gobierno. Era simplemente otro asunto del que tenía que ocuparse. Fue hora de volver a la mesa de dibujo de su memoria para reajustar la lista de cosas por hacer. El ejército de Meta Liberación tuvo que irse. Todos tuvieron que irse. Odeo. Transcripción subiendo, abrir archivo adjunto. Sí, no, nombre redactado. Parte 1 de la entrevista grabada. Fecha. XX/XX/XXXX. Duración. 45 minutos. Ubicación. Barrio Shibuya, Japón Central. Número de páginas. 120. Realizado por detectives de la Unidad de Investigación de Delitos Metropolitanos de Tokio. Página 67, 120. Entrevistador. Para que quede constancia, ¿puede darnos una descripción completa de las personas que le atacaron a usted y a sus amigos? Nombre redactado. No estoy delatando. Entrevistador. No es delatar a nadie si no son tus amigos. Nombre redactado. Nombre redactado hace una pausa. Nombre omitido. No quiero que mi nombre aparezca aquí, ¿me oyes? Nada. Entrevistador.
Sus datos personales serán eliminados, por supuesto, si este asunto surge en el futuro. Nombre omitido. No tengo nombres. Pero puedo decirte qué vestían. Entrevistador. Es un comienzo. Empecemos por ahí. Odeo. Line. Pasaron los meses y la visión más amplia del mundo que tenía Izuku se amplió con las cicatrices que cubrían su piel. Presentadores de noticias, matones, científicos, amas de casa, basureros, conductores de tren, policías. Todos tenían labias y prejuicios con los que podía jugar. Mucha de la información que necesitaba le llegaba por pura casualidad o se le mencionaba sin pensar en su significado. Su mente era como una esponja y el nerd interior que era ansiaba saborearlo todo. Y devorar las sobras que el redestro dejaba tiradas a sus pies era demasiado delicioso como para ignorarlo. Habría sido un insensato desactivar inmediatamente la transmisión de su máscara. Cortar la conexión los habría llevado hasta él y, siendo sinceros, aún no estaba listo para enfrentarse al grupo. Al menos, no a todos a la vez. Necesitaba un buen rato antes de intentar entrar por la puerta trasera. Así que, por ahora, el justiciero se conformaría con desinformación. Si gestionaba bien el flujo, incluso podría engañarlos. Pero necesitaba paciencia. Nadie dijo nada sobre sabotaje sutil a sus activos. Él los conduciría hasta él con restos propios. Restos envenenados. Odeo. La mente de Hiran estaba programada según un calendario del que Izuku no tenía conocimiento. Izuku parpadeó sorprendido ante su repentina aparición. No es que viniera allí en general, cuando lo hacía, era principalmente por Chizome, sino que simplemente no era su modus operandi. Le gustaba ser rápido y conciso con su tiempo. Su tiempo costaba dinero y desperdiciarlo perjudicaría al corredor. Si eras un inconveniente, bueno, te despedían. E Izuku no podía permitirse estar en su lista negra, no cuando estaba en el circuito clandestino. Quizás dentro de un año o así, cuando el archivista pudiera ganar más de lo que le costaba la vida, pero no por el momento. Izuku saludó a su jefe con una alegre hola. Hiran, el adicto al trabajo que siempre había sido, pasó junto a él y se dejó caer en la mesa de la cocina. El justiciero no estaba seguro de por qué le gustaba más sentarse en la mesa de la cocina cuando se cruzaban, pero una vocecita en su interior le incitaba a pensar que Hiran quería voltear la mesa algún día. Dejó de pensar en eso. A Chizome no le haría gracia que la mesa se rompiera. Otra vez. Hiran le entregó una pequeña tarjeta de visita plateada, colocada entre sus dedos índice y medio. De forma bastante inocua, la tarjeta solo tenía un número impreso en negro y una dirección de correo electrónico no identificable, llena de números y letras al azar. Quémalo en cuanto termines, le dijo Hiran, guardando la cartera en el bolsillo interior de su abrigo, cerca de la parte superior del pecho. Pero puedes guardar los contactos en tu teléfono. Solo estarán activos hasta que se firme este último trato. Izuku levantó la vista de la tarjeta de presentación, burlándose. ¿Me has fichado? Yo no lo llamaría una reserva, dijo Hiran poniendo los ojos en blanco. Más bien una recomendación para un trabajo que no querrías rechazar. Izuku guardó la tarjeta en el bolsillo tras introducir los datos en su teléfono. ¿Y quién es este misterioso benefactor? Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Hiran, pero el distribuidor intervino ante la pregunta de Izuku sobre el motivo principal de su visita. Eres listo. Eres bueno en lo que haces. Este cliente necesita a alguien que lo ayude con un proyecto en el que ha estado trabajando, pero que también lo ayude con las tareas diarias relevantes para su organización. ¿Desde cuándo soy asistente de investigación? Desde que te recomendé. Izuku le confiscó el paquete de cigarrillos a Hiran cuando intentó sacarlos para darles una calada. Lo último que quería era que su casa oliera siempre a casino. El Shia Saikai ha estado observando tus travesuras estos últimos meses. El nombre Shia Saikai resonó en su mente y su visión se volvió borrosa sobre el hombro de Hiran. Piensa en edificios destruidos y en ojos de cierva que lo miran. Máscaras de pájaros. Un relámpago hormigueó en su espalda. He oído hablar de ellos por aquí y por allá, admitió Izuku, agitando la mano con frivolidad. ¿Pero no se supone que los yakuza son una especie en peligro de extinción? El uso de máscaras de pájaros parecía irónicamente irónico. Sí, algo así. ¿Sería miembro oficial? No quiero apegarme a nadie, la verdad. Independiente de pies a cabeza. Los jóvenes de hoy en día, hace a un lado las preocupaciones de Jumper, apagando sus cigarrillos cuando Jumper se distrae un momento. Hiran baja la voz y murmura. Oficialmente, no tendré nada que ver con esto después de que te conozcas.
Están muy interesados en que te unas a lo que sea que estén haciendo. Sin embargo, tienden a cortar el contacto con la gente rápidamente antes de poder delatar. Hiram se levanta, decidiendo que ya ha tenido suficiente de esta conversación. Así que si planeas jugar a tus jueguitos de justiciero con ellos, te sugiero que no aceptes esta oferta. Pero no soy tu madre. Tú decides si quieres unirte a ellos o no. Lo pensaré, le dice Jumper. Es mentira. Él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, piénsalo rápido, chico. Tu entrevista es el lunes. Oh. Al principio, nadie se percata de la desaparición de Inko, hasta que no se presenta a trabajar en un bufete de abogados local. Cuando Mitsuki recibe una llamada del trabajo de Inko, no sabe qué hacer ni por dónde empezar. ¿Debería llamar a la policía? Quizás ella se levantó y la dejó. O tal vez la historia se estaba repitiendo. Ella permanece insegura por el resto del día. Oh. Izuku jura que este universo está creando escenarios de callejones a propósito para él. Fue por pura casualidad que se topó con el cuerpo carbonizado que yacía oculto detrás de una tienda. Al principio pensó que eran animales atropellados, dado el horrible olor que emanaban, combinado con la piel desprendida. Vaya, ni siquiera había planeado pasar por aquí. Sus tareas de la noche ya estaban terminadas, aunque un poco más tarde de lo esperado. El archivo de Shizuoka iba un poco retrasado con su sistema de gestión de colecciones, así que tenía que ir allí para confirmar físicamente el material necesario para uno de sus objetivos de la Asamblea Legislativa. Eran unos cabrones viscosos, sí, pero no iba a soltarlo. Siempre había un rastro documental en alguna parte. Al final de la noche tenía hambre, por eso pasó por el combini de madrugada. Por desgracia, o por suerte, según se viera la situación, ya no tenía tantas ganas de comer. Izuku se dejó caer del techo del combini y aterrizó suavemente en el pavimento junto a la persona. Parte del cabello de la persona estaba quemado, manchado con una fragilidad negra. Apenas respiraba cuando le puso un dedo bajo la nariz. Ambas vías respiratorias, la nariz y la boca, seguían funcionando, aunque con un dolor inmenso, así que al menos eso les favorecía. Las heridas que sufrieron hicieron que fuera difícil identificar su género. Jumper se puso de pie de un salto al oír a la persona gemir, confundida por el dolor. Apenas había empezado a levantarla cuando la persona habló con los dientes apretados, evidentemente luchando por mantenerse consciente. ¿Dónde estás? Preguntaron, con un ojo azul clavado en el alma de Izuku. Tranquilo. No te haré daño, lo consoló Izuku, abrazándolo. Gimieron mientras luchaba por ponerlo en sus brazos. El cuerpo de Izuku era demasiado pequeño. Maldijo en voz baja, abandonando por completo la bolsa de comida que había traído. Necesitamos ayuda. No hay hospital, no hay hospital, repitió Izuku con incredulidad. No creo que tengamos otra opción ahora mismo. No soy paramédico, pero tú, dos ojos azules se abrieron de par en par y les gruñeron secamente. No. Hospital. Por favor. Está bien, supongo que tienen deseos de morir, no había forma de que sobrevivieran mucho más tiempo en su estado actual. Con los pocos conocimientos médicos que había adquirido en sus cursos de primeros auxilios, sabía que su peor enemigo en ese momento sería una infección. Izuku simplemente no tenía las herramientas ni la capacidad para curarlos. En ese sentido, Izuku empezó a registrar sus bolsillos y ropa quemada en busca de alguna identificación. Si pudiera llamar a alguien y avisarle, tal vez todo se arreglaría, allá. No era una identificación, sino el relieve quemado, apenas identificable, de un parche escolar en lo que reconoció como una chaqueta escolar. Era una chaqueta de la UA. Mierda, susurró Izuku, mientras los engranajes en su cabeza giraban más rápido por la adrenalina. Por favor. Suplicó la persona apresuradamente, usando las pocas fuerzas que le quedaban para aferrarse a la sudadera de Jumper. Trozos de carne descascarada se incrustaban en la tela. Izuku se resistió a agarrarle la muñeca, por miedo a dañar aún más su piel en descomposición. Por favor, no puedo volver atrás. Razonar con ellos no serviría de mucho, salvo prolongar el tiempo entre encontrarlos y conseguirles ayuda médica. Izuku razonó consigo mismo, ahuyentando las arcadas que su cuerpo quería expulsar y, en cambio, las apartó de su mente, aunque el olor a carne quemada aún le calentaba la nariz. Lo mejor que podía hacer en ese momento era seguir asegurándoles que estaban a salvo. No te preocupes. Quienquiera que sea, no te hará daño mientras esté aquí. Estás a salvo. Estás bien. Voy a buscarte ayuda, ¿de acuerdo?
Su mente repasó una lista de opciones que no incluían un hospital, aunque realmente no quería ignorarla, no con el estado actual de la persona. Sería arriesgado y la persona, la menor de edad, se reprendió mentalmente, estaba obsesionada con no llevarlos a un hospital. Eso significaba no llamar la atención. Izuku pensó que podría contactar a la escuela. Quizás podrían ayudarlos. Pero eso, a su vez, llamaría la atención sobre la situación, ya que tendrían que contactar a las autoridades competentes y eso también lo pondría en peligro, por no hablar de dejar que una persona herida decida qué hacer mientras se encuentra en un estado mental alterado. Izuku entrecerró los ojos con curiosidad en la oscuridad de la noche, preguntándose: ¿acaso Recovery Girl ya trabaja en la escuela? Ve con Eraserhead. Se dijo a sí mismo, recordando la existencia del hombre. ¿Estaría trabajando en la UA a estas alturas de su carrera? ¿Se arriesgaría siquiera a que alguien los abandonara de madrugada? Se le habían acabado las opciones y el tiempo. Cuanto más pasaba en esta espiral, menos tiempo le quedaba a este chico para sobrevivir. Y no iba a dejar que alguien muriera así, solo en el frío pavimento. Sacando su teléfono, Izuku le envió a Eraserhead un mensaje simple pero preciso. @xxxxxxxxxxx. Esta es una solicitud de ayuda. No, no es una broma. Tengo un estudiante de la UA que es quemado severamente que necesita atención médica pero es negarse a ir al hospital. ¿Puedo entregártelos? Visto. 2:21. Casi 10 segundos después, su teléfono vibra. @xxxxxxxxxxxxx. ¿Quién es? ¿Cómo obtuviste este número? Visto. 2:21. @xxxxxxxxxxx. No importa, no sé qué hacer con este niño. Por favor, ayuda. Visto. 2:22. Se envió un conjunto de coordenadas que lo dirigían a UA, a lo que Izuku expulsó el aire que había estado conteniendo. Bueno, mierda. Sabía que había una pequeña posibilidad de que el héroe revelara su dirección particular, pero no. Decidido a actuar, Izuku maniobró con cuidado al adolescente desde la comodidad de sus delgados brazos hasta su espalda, con las extremidades colgando sobre sus pequeños hombros. Si bien había dado un estirón hace unos meses, no fue suficiente para cargarlos de una sola vez. Pero tendría que lograrlo. Por suerte, la distancia desde la escuela era menor de lo que había imaginado. Se mantuvo en calles secundarias y azoteas, evitando levantar sospechas de otros héroes que pudieran cruzarse con ellos accidentalmente. El sudor se le pegaba a la espalda y empapaba su sudadera. El cuerpo del adolescente se sentía cada vez más caliente, lo que aceleraba el razonamiento hiperactivo de Izuku. Se suponía que tendrías una temperatura corporal más baja por la noche, ¿verdad? Debido a la temperatura exterior. Pero ¿y si el adolescente ya había contraído una infección por sus lesiones y este era el comienzo de algo malo? ¿Y si esto era un síntoma de su peculiaridad? Si su peculiaridad estaba relacionada con el calor o las llamas, ¿fue relevante para la forma en que se lesionó? ¿Contribuyó a sus lesiones? Y si así fue, ¿cómo llegó a este punto? El impulso de ceder a la obsesión era tentador, pero se desvaneció cuando empezó a ver las azoteas de los edificios de la UA a lo lejos. Izuku no estaba seguro de cómo se sentía mientras se dirigía a las puertas, o mejor dicho, a la entrada de profesores, oculta al oeste del campus. Ansioso, sin duda. Por la supervivencia de este estudiante, por supuesto, y por los recuerdos que había creado aquí. El temor en su pecho se hacía cada vez mayor a medida que arrastraba al adolescente hacia la ayuda. Izuku distinguió la figura de Eraserhead, expectante, con la mirada perdida en la noche. Justo detrás de él había dos figuras más pequeñas, esperando a la sombra de su antiguo maestro. No necesitó más de un par de segundos para reconocer sus rostros más jóvenes. La postura de Eraserhead se endureció al llegar. Las hojas rasparon el suelo mientras Izuku se acercaba, y el estudiante a su espalda jadeaba con cada respiración. Sus ojos cansados se abrieron un poco y se pusieron rojos al reconocer la sudadera verde. Su voz era ronca al hablar, pero se sentía como en casa. Como un lugar seguro. ¿Eres tú? Izuku rechazó el impulso de sentirse reconfortado por la presencia del hombre. Interrumpió a Eraserhead de sus pensamientos y habló con urgencia. Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero por desgracia, hay un asunto más urgente. Izuku movió los hombros un poco. El estudiante siseó brevemente de dolor. Era un milagro que aún estuviera consciente. ¿Esa es la chica de la recuperación? La anciana estaba más erguida de lo que la recordaba, con menos canas en su cabello turquesa, recogido en un moño despeinado. Netsu fue el que menos cambió, en su opinión.
Aún conservaba esa sonrisa inocente y amenazante, según con quien hablaras, y sus ojitos pequeños y brillantes observando la escena. Izuku nunca supo exactamente qué pasaba por la mente del director hasta que habló, pero estaba seguro de que su exdirector estaba fascinado con aquella sorpresa nocturna. Pero eso era tema para otro día. Oh, Dios mío, ¿qué demonios pasó? Se dijo Recover Girl a sí misma, caminando como un pato hacia Jumper, cuya ropa estaba manchada de sangre. No lo sé, respondió Izuku con indiferencia. Los encontré en la parte trasera de un combini. Probablemente habría muerto si no los hubiera oído. La chica de la recuperación estaba furiosa. ¿Por qué no los llevaste a urgencias? Al parecer, nuestro estudiante misterioso se negó, dijo Netsu, cubriéndose la nariz con un pañuelo. Izuku supuso que el olor sería demasiado fuerte, sobre todo para una cerveza negra. Eso es algo que investigaremos. Por ahora, los mantendremos en la bahía de recuperación hasta que descubramos quiénes son y cómo llegaron a estar así. Recover Girl asintió vacilante y se giró para irse. Sígueme, ordenó la chica recuperadora. Te mostraré dónde ponerlas. Izuku realmente no quería seguirlos. Estaba paranoico pensando en lo cerca que estaba Eraseread, que si entraba al lugar, no lo dejarían salir. Era evidente que Eraseread conocía su condición de justiciero. Seguirlos solo causaría más problemas que ayuda. ¿No puedes llevártelos, Eraser? Preguntó, agachándose para tumbar al estudiante en el suelo. Estoy contrarreloj. No los tires al suelo. Gritó la chica recuperadora frenéticamente. Es insalubre. Sea lo que sea en lo que estés involucrado, jovencito, no te haremos daño. Puedes pasar. Netsu sonrió suavemente, sin apartar la vista del estudiante. Aunque preferiría que no los dejaras en el suelo. Sería perjudicial para su recuperación. Izuku, sintiendo que no había margen de maniobra, tomó una decisión dividida, una que recordaría con vergüenza y profundo horror. Nunca olvidaría el espantoso ruido que profirió el estudiante al lanzarlos al aire, desatando el caos en la calle. Eraseread, dividido entre la seguridad del estudiante desconocido y la del niño misterioso, intentó controlarlo todo a la vez. Un extremo de su bufanda de captura se enganchó en la muñeca de Izuku mientras intentaba escapar a toda velocidad, mientras intentaba atrapar al estudiante con la mayor suavidad posible. Aprovechando el impulso de su oponente, Izuku agarró la bufanda con la mano libre y tiró con fuerza, haciendo que Eraseread, distraído, se tambaleara, y la muñeca atrapada se le escapó de la bufanda. El justiciero no tardó en esperar a ver si habían atrapado al adolescente, por muy despiadado que sonara. Corrió por los suburbios a toda velocidad, sin detenerse a descansar ni mirar atrás para ver si lo habían seguido. De haberlo hecho, habría notado la figura inmóvil del director, observándolo con fiereza mientras los otros dos héroes llevaban al estudiante a la enfermería. Una mueca apretada se le pegaba al pelaje. Se puede decir con seguridad que estaba muy intrigado. Odeo. La fecha límite para el examen anual de admisión de la UA se acercaba, así que Shouta se quedó hasta altas horas de la noche, pero madrugó para prepararse. Siempre era un trabajo pesado, pero era mucho mejor que calificar 30 versiones del mismo ensayo. Su teléfono vibró en su bolso, resonando contra la caja bento de plástico que había preparado para la cena. Los restos de la cena aún se le quedaban en los labios cuando se apresuró a coger el teléfono antes de que la vibración molestara a alguien más. Normalmente, nunca revisaba su celular privado, ya que no solía recibir muchos mensajes. Pero los patrones de vibración entre su trabajo y su privado eran diferentes, y bueno, si su privado lo llamaba a esa hora de la mañana, no podía ignorarlo. A Shouta se le heló la sangre en la tenue luz de la pantalla. La confusión entre recibir el primer mensaje y reunir a aquellos en quienes podía confiar, dado que estaba trabajando, Netsu necesitaba estar allí como el funcionario de mayor rango de la escuela y la chica de la recuperación debido a la gravedad que el mensaje hacía parecer al estudiante herido, era casi indistinguible de quedarse dormido. Un minuto estás ahí, al siguiente, te has ido, en acción en tu propio mundo. No le gustaba mucho la idea que planteaba. Los estudiantes heridos no eran algo imposible en una escuela de héroes, pero las situaciones externas siempre requerían mano firme. El héroe clandestino nunca sintió la necesidad de compartir los aspectos más crudos de su trabajo con sus alumnos, no porque no quisiera, sino porque atribuir ese tipo de trauma a un novato era perjudicial. Prefería que se aclimataran a las experiencias por sí mismos. De nada serviría describir la absoluta indefensión de algunas personas cuando no les queda nada, o en su estado actual, con el olor a casi muerto impregnando el aire fresco.
¿Eres tú? Shouta se queda sin aliento al ver a Junper corriendo para llegar allí, casi sin aliento. Ver a este chico esforzándose al máximo por ayudar a alguien necesitado solo reafirmó en él la idea de que quería ayudarlo. Pero se apresuró a cortar cualquier conversación y pareció cauteloso al acercarse para mirar al adolescente que estaba de espaldas. Lo último que quería era asustar al chico. No había tenido tiempo de incluir a Recovery Girl ni a Netsu en el estado actual de sus interacciones, así que su tono y enfoque de la situación le parecían inapropiados. Lo último que necesitaba era que el chico se cerrara. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Junper se vio acorralado. Shouta no creía arriesgar la vida del adolescente para salvar su propio pellejo, pero una desesperación salvaje se dibujó en su rostro y, de repente, la situación se desmoronó. El cuerpo de Shouta se movió antes que su mente y antes de que se diera cuenta, estalló una pelea. Los movimientos de Junper eran más fluidos que lo que había visto en el almacén, y más aún durante las semanas que lo vigiló. Shouta suponía que era una esponja, a juzgar por las situaciones en las que se metía, recogiendo lo que podía para luchar en el momento. Sus movimientos no eran profesionales en absoluto, pero había una base de conocimiento allí cuando telegrafiaba. Quizás había recibido entrenamiento en el pasado. Shouta no tuvo más remedio que soltar al niño con su bufanda, y sus brazos se endurecieron alrededor del estudiante. El héroe maldijo en voz alta, causándole sin querer más dolor al estudiante, mientras lo veía correr como si su casa estuviera en llamas, hacia la noche. Mierda, y Shouta se arrodilló para que Recovery Girl pudiera comenzar su inspección. Rápidamente empezó a acompañar a Shouta de vuelta a la escuela. Rápido, tenemos que llevarlos a la zona de recuperación. Esto es muy grave. Shouta echó una última mirada al director, cuya mirada se posó en el lugar donde el justiciero fue visto por última vez, y siguió a la mujer mayor hasta el ala principal del edificio administrativo. Necesitaba otro café. Odeó. En cuanto abrió los ojos esta mañana, supo que iba a ser un día difícil. Los resfriados no importaban a quién afectaban, pero fue especialmente lamentable que tuviera que lidiar con ellos mientras atendía una reunión con las partes interesadas. Fue el primero de los dos grupos en llegar y esperó tranquilamente en un contenedor de transporte cerrado. Hiran estaba decidido a reunirse con clientes potenciales en terreno neutral antes de que nada se estableciera definitivamente, e Izuku hizo caso de la advertencia tácita en sus enseñanzas. Una vez contó el ejemplo de una pelea casi desastrosa con un grupo al principio de su carrera, que casi le cuesta la vista. Hiran desconfiaba de cualquiera, ni por asomo, e Izuku estaba seguro de que eso era lo único que lo mantenía con vida y relativamente ileso. Eso y un montón de cigarrillos y bebidas energéticas. Era una noche horrible para la reunión, dado lo fuerte que caía la lluvia sobre el techo de hojalata del almacén, filtrándose ligeramente al suelo embarrado. No le gustaba el frío húmedo que traía la lluvia. Lo calaba hasta los huesos, lo dejaba helado incluso con una ducha caliente. El pesado crujido de las puertas metálicas enrollables resonó por el almacén. Supuso que dos hombres se tambaleaban por la nueva abertura, sin preocuparse por cerrarla. La punta de sus máscaras con pico goteaba por la lluvia, brillando bajo las luces fluorescentes. El que llevaba el bombín negro, cuyos hombros se pusieron rígidos al ver al joven justiciero, habló primero. No podía hablar en serio sobre enviar a un niño. Su voz estaba llena de negación y conmoción, mirando a su compañero en busca de aclaración. ¿Qué demonios es esto? Es una reunión, por muy desagradable que sea esto, dijo el otro sin rodeos, e Izuku resistió el impulso de poner los ojos en blanco. En lugar de eso, se dejó caer al suelo pavimentado. Tú, ahí. Identifícate. Izuku levantó las manos en señal de paz. Soy Junper. Hiran dijo que tu jefe buscaba ayuda extra. Dejó caer los brazos a los costados. Aunque parece que olvidó el pequeño detalle de que soy joven para mi edad. Pero tú eres este justiciero, ¿verdad? Hiran te recomendó porque pensó que harías un buen trabajo. Izuku se encogió de hombros. G-Man me explicó brevemente tu situación. No estoy aquí esta noche para tomar decisiones. ¿Por qué viniste esta noche entonces? La peculiaridad del hombre era una sensación picante que le inundaba los senos nasales. El deseo de decir la verdad era casi tan simple como estornudar. Casi. Puedes detener un estornudo si te esfuerzas lo suficiente. Redirigir era el mejor método para burlar esta peculiaridad. O, al menos, obedecer sin hacerse daño, pero manteniendo la voz sobre sí mismo. Nada era absoluto, y eso se traducía en peculiaridades.
Las mentiras piadosas eran técnicamente mentiras por omisión, pero si decías la verdad independientemente del contexto general, la peculiaridad podía ser anulada. Porque me intrigaba la oferta. Al fin y al cabo, soy un justiciero y primero tengo que atender mis propias necesidades. Quería pedirle que me reuniera con tu jefe antes de tomar decisiones. Ya sabes, contratos y esas cosas. Izuku se estremeció. Dios mío. ¿Usas ese don en cada primera cita que tienes? El hombre del bombín se quedó boquiabierto. Pequeño, su compañero lo interrumpió, ya cansado de sus posibles diatribas. Basta, Nemoto. Nuestro objetivo esta noche no es muy distinto al de Jumper, y además, al jefe le molestaría mucho que te adelantaras. Otra vez. Bien. ¿Son aceptables mis términos? Preguntó Izuku. Tendremos que hablar con el jefe y te daremos una hora, confirmaron. Sospecho que querrá reunirse contigo, independientemente de los detalles que Hiran haya omitido. Izuku aceptó estos términos y dejó que el dúo discutiera sus sentimientos entre ellos. Odeo. El día en que Chizome fue desalojado, o abandonado por voluntad propia, como luego discutiría con Junpei por un cadáver, no fue inesperado. Su ideología se había ido ramificando en teorías, incluso sin que Izuku se lo pidiera. El ambiente en el apartamento se había enfriado porque Izuku no estaba del todo de acuerdo con sus argumentos. Cosa que Chizome no apreció en absoluto. Porque tenía que tener razón. Su forma de pensar era la única forma de vivir y cualquier otra cosa se consideraba una blasfemia. Esto, al final, le salió mal cuando su relación con Hiran se agrió tras un intercambio fallido. La interacción dejó a Chizome resentido con el hombre, quien se llevó sus pertenencias, solo las que podía llevar consigo personalmente, y salió por la ventana de su habitación. Izuku no se dio cuenta de que había abandonado el lugar hasta una semana después, cuando aún no había sacado las sobras del refrigerador. Shizuko, la casera con la que casi nunca hablaba, le dejó claro que todo lo que hubiera en su habitación estaba disponible, o de lo contrario, al final del día, lo tirarían todo para dejar espacio al nuevo inquilino. Izuku no estaba seguro de querer un nuevo compañero de piso después de esta experiencia, pero no iba a hacer nada por el momento. Quizás le pediría a Hiran que lo reubicara más tarde. Pero al descubrir que su compañero de piso se había marchado, Izuku descubrió algo aún mejor. Estaba seguro de que Chizome lo había olvidado con las prisas por irse, pero Izuku estaba completamente seguro de que no iba a llamarlo para hablar de su propiedad abandonada. El brillo de su sonrisa igualaba al brillo que irradiaba la katana abandonada que había estado escondida bajo la cama deshecha. Era grande, negra y se sentaba de maravilla en sus manos. Era casi tan alta como él y, sin duda, aunque no sabía nada de cómo manejar una katana, tenía todo el tiempo del mundo para aprenderlo. En fin, quien lo encuentra se lo queda. Lo tomaría como compensación por las incontables noches de comida robada. Lin. Izuku esperaba que el complejo de Shia Saikai se sintiera tenso y desagradable, por lo que pudo reconstruir de sus recuerdos fragmentados. Acertó en parte con la suposición. Quizás era porque estaba acostumbrado a vivir en escondites sucios y lugares cuestionables, que el repentino cambio de orden fuera inusual. Izuku volvió a debatir esta idea más tarde, mientras se enfurecía ante su taza de café sin fondo. Sus nervios se compensaban con el olor a productos de limpieza, apenas disimulado por el de los ambientadores en aerosol. Y además, se encontraba en un búnker enemigo sin luz natural visible. Eso arruinaría la atmósfera de cualquiera. Parecía que a su jefe le gustaban las velas aromáticas al conocer a posibles empleados. Izuku pasó la mayor parte de la mañana preparándose para la pseudoentrevista. Supuso que era más bien una especie de tanteo, pero claro, no eran así todas las entrevistas de trabajo. Antes de que Chronostasis lo llamara para confirmarle que un coche vendría a recogerlo, donde quiera que estuviera. Izuku se aseguró de que el punto de recogida estuviera lejos de su vivienda y fue cortés con el conductor, a quien no reconoció. No hablaron mucho con él, salvo para saludar. Y eso le pareció bien, mientras miraba distraídamente por la ventanilla. El tinte hacía que la tarde nublada pareciera más oscura de lo habitual. Los agentes de seguridad lo revisaron sin sorpresas y confiscaron, solo por el momento, según le aseguró el conductor, sus armas. Le permitieron usar la máscara, después de que afirmara que era una ayuda para hacer turismo, y lo acompañaron al vigilante hasta la amenazante estructura de madera, acunada por jinkios amarillos y descoloridos. Izuku se encontró por primera vez con un individuo diminuto que insistía neuróticamente en llamarse Mímico.
Apenas podía echar un vistazo a su don, pero con un nombre así, no era difícil adivinarlo. Nombrarse a uno mismo, en general, era un tabú demasiado tentador en la sociedad actual. Hiram tenía razón en ese aspecto. Nunca entendió por qué los villanos copiaban a los héroes en ese sentido. Aunque quizás era una forma de alimentar información, aunque a quien podía ser un problema según el contexto. Sin duda, a Izuku le divertía un poco la opinión de los medios sobre su propio don. Junto al pequeño y espírita hombre estaba otro al que reconoció como Nemoto de la última reunión. Sí, hola a ti también. Izuku saludó con la mano. La sonrisa vacía grabada en su máscara pareció irritar al hombre. Me encanta lo que has hecho con el lugar. Nemoto murmuró algo que Izuku no entendió, pero no se molestó en preguntarle de qué se trataba. No iba a llamar más la atención de lo necesario hoy. Cállate, ¿quieres? Ordenó el duende, dándole un ligero golpe en la pierna al hombre más alto. Llevaba un portapapeles y jugueteaba con un bolígrafo un poco roto. Le costó un par de intentos bajarlo para poder tomar notas. No tenemos mucho tiempo para charlar hoy. Por favor, Izuku señaló el pasillo vacío tras sus recepcionistas. Muéstrenme el camino. El tiempo quedó eclipsado por luces amarillas fluorescentes en el laberinto bajo el recinto Yakuza. Individuos enmascarados, algunos hombres, algunas mujeres, algunos, ¿era un panda? Agacharon la cabeza en señal de obediencia al paso de la pequeña congregación. El pequeño duendecillo recitaba un parloteo para sí mismo e Izuku observó cómo un individuo los adelantaba, sosteniendo una bandeja con lo que parecía té. El grupo se detuvo e Izuku esperó a que lo hicieran pasar, apoyándose en la pared junto a la puerta. Pasaron 5, 10 minutos y entonces Mimig lo llamó para que entrara. Para cuando cruzó la puerta corrediza, tenía las manos tan húmedas como las mejillas. Pero todos esos nervios se gastaron inútilmente. Para gran sorpresa de Izuku, la persona que lo esperaba no era de cabello castaño, ni delgada, ni tenía ojos dorados que se clavaran intensamente en su alma. Esto, no fue Oberaul. Mientras Izuku mordía el labio, Noto Oberaul le indicó con un gesto que se sentara frente a él, en un sofá de cuero negro. Izuku obedeció y, por fuera, era la imagen de un cisne, pero en el fondo, ardía neuróticamente. Izuku maldijo para sí mientras el resto del grupo se posicionaba en la habitación. Sus cálculos habían fallado, una vez más. Claro que sí. Apenas sabía mucho sobre el Shia Saikai, salvo lo que había entendido tras conocer a Eri y todas sus historias, y mucho menos los años previos a su participación. Los ojos negros y sólidos de Noto Beraul inspeccionaron la sala, observando a cada persona. Llevaba el pelo engominado hacia atrás, con más canas que negro marino, recogido en la nuca. La edad se le notaba en el rostro y vestía un atuendo tradicional, de telas delicadas que realzaban su complexión robusta. La sensación en el pecho era extraña, decidió Izuku al final. Tener una entrevista de trabajo lo hacía sentir como si estuviera de vuelta en la oficina de Sir Niuteye, bajo su constante interrogatorio. Pero esa línea de pensamiento le hacía cosquillas en la cabeza, como si algo le faltara. Había máscaras, y todos las llevaban, así que se basaba en expresiones corporales y tonales más que en el rostro, pero no vio señales del miedo supuesto que tendrían, que deberían haber tenido. Todo lo que alguna vez había sabido sobre el Shia Saikai estaba totalmente equivocado. Transiciones. Entremedios. Es demasiado temprano. Hiram recomendó tus servicios, Jumper, dijo el hombre con naturalidad, con las manos apretadas, apoyadas sobre las piernas. Aunque olvidó mencionar tu edad. Claro, mi subordinado me informó de la situación cuando lo conociste. ¿Recuerdas Cronostasis? La edad no me importa, respondió, saludando con la cabeza al hombre de cabello plateado. Trabajo duro y cumplo con mi trabajo. El anciano suspiró por la nariz, como si hubiera terminado una larga y ardua charla. Sin embargo, no soltó el contacto visual. Su rostro apenas mostraba una mueca de disgusto, su semblante durante toda la conversación apenas rozó la indiferencia, pero sus ojos eran vívidos y vivos. Mimig golpeó la mesa con fuerza, pero Izuku se negó a ceder ante el horror de su violencia. Oye. Cuida tus modales con el jefe. Habla cuando te den permiso. Imitar. El duende se calló de una vez, rápidamente. El anciano, jefe, como le gustara que lo llamaran, se volvió hacia Izuku. Aprecio tu honestidad. Dime, ¿cómo es que terminaste así a tan temprana edad? Era una elección entre morir de hambre o sobrevivir, dijo con sinceridad, encogiéndose de hombros. Estaba solo y ningún héroe iba a ayudarme. Así que lo hice yo mismo.
Esa respuesta complació al hombre, lo que le valió a Izuku un leve asentimiento. Chronostasis miró al chico con la mirada perdida. Descubrirás que aquí el trabajo duro, la desesperación y el anhelo de sobrevivir en un mundo que quiere rechazarte te llevarán lejos. El título de jefe, como pronto descubrió Izuku durante la entrevista, bueno, ni siquiera era eso en ese momento, más bien una jornada de orientación, se transmitía por la prueba de fuerza y poder que trascendía su origen, un desarrollo provocado por el surgimiento de peculiaridades y el desprecio por las mentalidades criminales tradicionales. Los lazos familiares sin duda influyeron en la decisión, pero no siempre era así. El ejemplo actual era el jefe que tenía sentado frente a él. Izuku decidió que Rick Mori era, en general, un idealista, pero eso no era necesariamente malo. No podía culpar a alguien por intentar ver el mejor resultado de una situación. De hecho, él había sido así la primera vez, pero los años que había pasado juntos le habían enseñado que era más perjudicial que beneficioso mantener esa mentalidad todo el tiempo. Nemoto, que se encontraba en un segundo plano, pasó la última media hora de la reunión discutiendo las intenciones de Izuku, cómo debía comportarse y los acontecimientos fuera de la esfera Yakuza. Es muy raro que un chico sea tan bueno. ¿Qué opinas de ti y del Shia Saikai? Soy independiente, un contratista, repitió Izuku, sintiendo que estaba dando vueltas. Tengo muchos intereses y tendré que atenderlos además de mis compromisos con el Shia Saikai si quiero conseguir el puesto. No se preocupe, completaré lo que me pida puntualmente, pero solicito seguir como contratista. ¿Estarías dispuesto a aceptar misiones de ataque? No. No me gusta matar. Si es necesario, lo haré, respondió Izuku rotundamente. Bien, murmuró Chronostasis, anotando las respuestas de Junper, mientras Nemoto continuaba. Ahora pasamos a la última sección. La evaluación del don. Cuéntanos sobre el tuyo. El sabor de las especias le hacía cosquillas en los sentidos, como cada vez que Nemoto usaba su don. El eje de su propia mortalidad se balanceaba precariamente, y con cada milisegundo que pasaba sin responder de inmediato, Izuku reflexionaba. Finalmente, él cumple con la peculiaridad y transmite que no posee ninguna peculiaridad para evaluar. Es más seguro, en cierto modo. Conozco a Overhaul, quien, a juzgar por las máscaras que se usan por allí, tenía las garras apretadas alrededor del Shia Saikai. Si me pongo una etiqueta sin peculiaridad, pensarán que estoy loco o lo agradecerán. Si Overhaul asume el mando, me beneficiará. El bolígrafo de Chronostasis se partió por la mitad, salpicando tinta por todas partes. Mimik se quedó boquiabierto, algo avergonzado. El jefe y Nemoto, sorprendentemente, miraron con intriga al chico enmascarado que tenían delante. Mentiras. Espetó Nemoto. Cuéntanos tu don. No tengo ningún don, repitió Izuku, intentando disipar el ardor de su boca. Mira, entiendo que no tener ningún don podría ser una desventaja. Una debilidad. Desventaja, pero no soy como la mayoría de la gente. Debería ver como algo positivo que pueda hacer lo que hago sin la ayuda de tal rasgo. Las peculiaridades no lo son todo, aunque la sociedad de héroes haya saturado la conciencia del público. Izuku se gira hacia Rick Mori, imitando sus manos apretadas. ¿Será mi condición un problema, señor? No. No lo creo. Rick Mori le hace un gesto a Chronostasis, quien deja sus notas y se quita la máscara. Mientras cumplas con tu trabajo, no me importa tu discapacidad. Chronostasis te dará un recorrido por las instalaciones y te dará las siguientes instrucciones. Si tienes algún problema con tu zona de vivienda o necesitas algo, habla con Mimik. Izuku se levantó y empezó a seguir a Chronostasis fuera de la habitación cuando la puerta se abrió y entró un Overhaul mucho más joven, con los ojos muy abiertos bajo su máscara de pico. Miró a Rick Mori, casi con curiosidad. ¿Quién es el chico? Este es Junper, el nuevo sirviente de Etsuko. Y en un tibio día de otoño, justo cuando los árboles de Jingo comenzaban a cubrir el terreno que los rodeaba, Izuku comenzó su nuevo inesperado trabajo. Oh Dios. Las sospechas de Izuku de haber llegado demasiado pronto se confirmaron al conocer a Etsuko. Pudo ver, a pesar de que languidecía en una camilla, ignorando por completo la conversación entre él y Chronostasis, que era la viva imagen de esta mujer, hasta en la curvatura de sus ojos como los de una cierva y su mirada perdida cuando se presentó. La máscara probablemente no ayuda. Él sospecha y, en su interior, se disculpa con ella cuando solo están ellos dos en una habitación. Chronostasis explica que Etsuko es la última hija viva del jefe, la única que no fue víctima de disputas territoriales ni de malas cartas contra el Shia Saikai.
Era la menor de sus hijas y apenas había terminado la universidad cuando se embarazó por primera vez de un hombre de las filas del Shia Saikai, lo que causó cierto revuelo en la secta principal de la familia. Pero, independientemente de los problemas que hubieran atravesado, Chronostasis no le dio más detalles al justiciero. Simplemente comentó que eso era lo que había sucedido, que ahora estaba castigada y que el problema se había resuelto por sí solo después de un tiempo. No le gustó la forma en que hablaba de ella. Su estado mental actual era consecuencia de la muerte de su esposo, un hombre considerado más adecuado y digno de ser el padre del presunto heredero de la Shia Saikai. Izuku lee los formularios y poco a poco comienza a compadecerse de la mujer, que yacía en su cama con la mirada perdida en la pared. Supuso que el estrés de todo lo ocurrido había provocado este estado, revelando una revelación inesperada. El jefe ha dejado claro que quiere que la vigiles, le dijo a Junper. Tiene libertad de movimiento, pero básicamente está limitada al complejo. Entre las tareas que te asignamos, ella te reemplaza. Esto incluye cocinar, compañía o lo que necesite. Si tienes alguna pregunta, pregúntala, pero sé preciso, ¿capisce? Y con eso, Chronostasis salió de la habitación, rumbo a la reunión que debía supervisar. El nuevo trabajo de Izuku resultó ser complicado, pues las primeras semanas transcurrieron en un silencio casi absoluto, salvo por las breves conversaciones que Izuku compartía con ella. Ayudándola con sus rutinas diarias. Cocinando comidas nutritivas para ella. Ofreciéndole comentarios sobre el mundo exterior cuando sentía que lo necesitaba. Él le dejaba rodajas de manzana cortadas en los días que parecían especialmente malos, pero con el tiempo, ella empezó a mordisquear sus ofrendas y su relación empezó a desarrollarse a partir de ahí. Hablando de relaciones, la de Overhaul y Itsuko era fría, como si ninguno de los dos soportara estar en la misma habitación. Ambos se aferraban a las paredes al pasar por el pasillo o tomaban rutas alternativas. Rara vez había una cena familiar en la que se vieran obligados a soportarse. Él se mantenía cordial con el hombre, pero rara vez se quedaba a charlar. No me gusta, diría Itsuko un día, después de una interacción particularmente desagradable con él. Izuku volvió a colocar los platos en el fregadero y le entregó la caja de pañuelos, que ella aceptó con gusto, secándose las lágrimas. Luego añadió, hablando más bajo. Me pica la piel. La mujer de cabello gris se abrió más a él después de ese incidente, probablemente pensando que este chico era un compañero más positivo que el resto de matones con los que se veía obligada a pasar el tiempo. A Etsuko le encantaban los días de invierno y su kotatsu morado. Le gustaba leer y aprender idiomas por su cuenta. Principalmente con aplicaciones móviles, pero le rogaba a Izuku que le trajera algo nuevo, algo diferente a lo que ya tenía en su biblioteca, aparentemente interminable, pegada a su habitación. Tenía fotos de destinos lejanos por todas partes, como si fueran una compensación por estar encerrada. Su gusto por el conocimiento hacía sus días un poco más llevaderos y rápidamente se convirtió en una compañera cercana del viajero del tiempo, una rareza para el joven. Su presencia en el complejo se volvió poco a poco común. En la mayoría de los casos, su presencia era tolerada y, como mucho, bienvenida. Había entrado al grupo durante una etapa de transición, una que habría sido casi imperceptible si Izuku no hubiera sabido lo que ocurriría en el futuro. Rick Mori trataba a Overhaul como un pseudo-hijo, casi considerado un hijo, pero siempre mantenido a distancia. Izuku tenía la sensación de que el hombre se sentía dividido entre sus figuras familiares, sin querer reconocer a una por miedo a ofender a la otra. Overhaul se le acercó de repente un día, justo cuando se despedía de Itsuko por esa noche. Vestía una camisa formal negra, sin un solo pelo fuera de lugar. A Izuku le picaba la nariz a lejía cuando se detuvieron en el pasillo. ¿Cómo está mi hermana?, preguntó el castaño, con la mirada fija en Izuku. No había nadie más cerca y se le erizaron los pelos de los brazos, bajo la sudadera. El aire siempre era frío en Overhaul. Me estoy recuperando, dijo simplemente, antes de cambiar de tema. No le gustó que Overhaul preguntara por Etsuko. ¿Cómo va su investigación, señor? El jefe mencionó que ya casi no sale de su oficina. Típico. Overhaul rió, o mejor dicho, resopló, antes de girar la cabeza y tronar el cuello. El viejo siempre dice eso. Izuku se encogió de hombros. Está preocupado. Este pobre intento de buscar una excusa para una conversación le dio a Overhaul tiempo suficiente para hablar con el joven justiciero. Es diferente. Nuevo. Molestamente apegado a su hermana mayor. ¿De verdad no tienes ninguna peculiaridad? El aire se enrareció entre la pareja. Tan real como el oxígeno que respiro.
Durante bastante tiempo no se dijeron nada más entre los dos. Oh. Finlay era un hombre fuerte y no hablaba de sus verdaderos sentimientos en voz alta, pero el corazón le dio un vuelco al ver a su hijo de la calle en medio del supermercado, examinando el pasillo de ramen como si no hubiera nadie más. Había crecido un par de centímetros desde la última vez que lo vio. Las mangas de su grueso jersey de lana le llegaban hasta las muñecas. ¿Necesitas ayuda?, ofreció, extendiendo la mano hacia Haruka para alcanzar el paquete de ramen que estaba tratando de alcanzar. Ese sensei, gritó el pelinegro, abrazándose el costado. ¿De dónde vienes? Anoche quemé la única sartén que tenía en la cocina, así que solo pediré comida para llevar hasta que pueda comprar una nueva, señaló el paquete de sushi mixto en su cesta. Además, se me acabó la cerveza. Sensei clásico. Finlay se rió entre dientes. ¿Qué tal, chaval? Hace tiempo que no vienes al dojo. Parpadeó e hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras, antes de decir: me adoptaron. ¿En serio? Qué buena noticia, chico. ¿Cómo te va? Haruka se encogió de hombros. Son ricas, supongo. Son ruidosas. Pero mi hermana hace una compota de manzana buenísima y me gusta cocinar con ella. La sonrisa que Finlay tenía al salir de la tienda era la más grande que había tenido en mucho tiempo. Tendría que llamar a su hermano para avisarle que el niño estaba vivo. Oh. Su amigo no se había conectado esta noche por tercera semana consecutiva, a pesar de los mensajes que le había enviado. La interrupción repentina del contacto fue abrupta. Y fue horrible. Algo andaba mal y Tomura no podía hacer nada desde su habitación. Sensei pensó que lo mejor para él era liberar parte del estrés acumulado de sus entrenamientos a través de los videojuegos, y Tomura estaba encantado de aislarse y dedicarse al 100% a todos los juegos que tenía. Esos juegos lo hacían feliz a veces, lo sentían real y lo ayudaban a conectar. Relaciones que parecía imposible forjar en persona se hacían posibles gracias a ellos. Le gustaban los que tenían ramificaciones de relaciones, o los juegos de disparos en línea que le permitían conversar con gente fuera de su burbuja. No estaba seguro de si Sensei conocía el alcance de sus hábitos de juego, pero si había algo mal en su comportamiento, el problema aún no se había planteado. En realidad, solo veía a Sensei cada 2 o 3 semanas, durante un par de días cada vez. Sabía que Sensei necesitaba muchas cirugías y pasaba mucho tiempo recuperándose entre ellas. Realmente apreciaba el tiempo que le dedicaban. Y solo a él. Kurohiri era bastante agradable, supuso, pero el tipo era un pésimo conversador. Probablemente sacó un 2 en carisma en su hoja de personaje cuando nació. Cocinaba, limpiaba, reprendía a todos cuando había que ponerlos en orden. Tomura respetaba al ser gaseoso, pero era como un PNJ, programado para repetir ciertas acciones, ciertas palabras. A Tomura no le gustaba que no tuviera opiniones. ¿Alguien sabe que te has perdido?, se preguntó, quitándose los auriculares. No tenía sentido esperar más a que iniciara sesión. Tomura se calza sus zapatillas rojas y se camufla con su ropa cómoda. Una sudadera con capucha. Un gorro. Una mascarilla. Salió del bar. El sonido de un lápiz escribiendo sobre papel cesó al cerrar la puerta. Su amigo no dijo mucho sobre sí mismo, pero sabía lo suficiente como para saber dónde empezar a buscar. Oh. El laboratorio bajo el hospital era oscuro y lúgubre, e Izuku no tenía ni idea de cómo el buen doctor ocultaba también su base. Descubrió que el doctor pasaba el tiempo sustituyendo a otros médicos allí, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la morgue, ayudando a los técnicos con la limpieza y el procesamiento. Parecía aburrido cuando Izuku lo vio hacerlo por primera vez, pero el doctor lo explicó como un descanso necesario entre sus recados para los grandes villanos del mundo. Le gustaba estar ocupado y el justiciero se preguntaba de dónde sacaba tiempo para dormir entre tanto. Los que estaban en la morgue estaban o bajo el hechizo de un mago, bajo coacción, muertos de verdad, o lo tenían en tan alta estima que no chivateaban de sus idas y venidas. Izuku sospechó la última opción, pero no se molestó en preguntar. Recientemente, el doctor se había interesado en liderar proyectos personales, que a Junpei se le permitía presenciar, aunque en su mayoría se negaba, usando a Hiran como excusa para evitar presenciar algunos experimentos aborrecibles. Izuku se fijó en la chica rubia, sin peculiaridades, que colgaba en estado de alerta en una de las cápsulas de fluidos del doctor. Todo allí, aunque tenía las huellas dactilares del doctor, evocaba tiempos pasados. Sus zarcillos dorados flotaban a su alrededor, como un halo.
El único sonido presente en la habitación era el de los ventiladores y el pitido indiscriminado de las máquinas. Persevera. Dijo mentalmente, mientras el doctor parloteaba sobre el último paquete. Quizás se lo dijo a sí mismo o quizás a la chica del tubo de éxtasis, que le resultaba demasiado familiar para identificarla. De cualquier manera, despreciaba profundamente al médico por sus acciones. Y en el fondo, se despreciaba a sí mismo por haberlo permitido. Odio. La bufanda de Shouta envolvió al niño de pelo morado, que forcejeaba contra la tela. El hombre mayor no estaba seguro de si estaba en las aguas de Tokio como para provocar un aumento de niños justicieros, pero era demasiado para su gusto. Quería decirle que se tranquilizara, que se calmara, porque pelear con él no estaba en su agenda de hoy. Quería decirle que había hecho lo correcto al proteger a esos niños de sus padres adoptivos abusivos, pero no quería fomentar más ese comportamiento. El niño se resistió aún más cuando Shouta le puso un par de esposas de anulación. «Suéltame», gritó, retorciéndose. «Niño, cálmate», dijo Shouta, con voz serena y tranquila. Odiaba los casos de menores y cómo el sistema trataba a los delincuentes juveniles. «No voy a hacerte daño». «Mentiras», gritó, con los ojos violetas llenos de lágrimas. «Mientes, suéltame». El pánico que emanaba del niño era palpable y Shouta supo que un ataque de pánico era inminente. Sentía tantos como personas había ayudado a superarlos. «Vamos a practicar la respiración, compañero», le dijo con calma al niño. «Entra por 3, Shouta inhaló, contando uniformemente mientras le mostraba qué hacer. Y sale por 3, vamos, niño, mírame. Haz lo que yo hago». El chico lo miraba con ansiedad, boquiabierto, obedeciendo lentamente a pesar de las oleadas de pánico. Shouta pasó unos buenos 20 minutos tratando de calmarlo del vértigo delirante que sentía el chico de pelo morado. No era el tipo de subidón bueno, desde luego, pero sí el que te dejaba mareado de tanto llorar, con náuseas. Bien hecho. Shouta dejó que su pañuelo de captura bajara al niño al suelo. ¿Estás bien? El chico sorbió por la manga de su sudadera. No me arrepiento de haberlo hecho. Se lo merecían por haberle partido la cabeza. Shouta sabía mejor que nadie lo que significaba vivir con gente que te odiaba a muerte, que se aprovechaba de tu existencia para ganar dinero. No pudo evitar consolar a este niño lo mejor que pudo, en esa azotea desierta. Había algo en él que comprendía su situación. Necesitaría hablar con Izashi esta noche y discutir la custodia de emergencia con los de la comisaría. Shouta abrazó al niño con nerviosismo, quien sollozó en su camisa. Todo el camino estaba en silencio y, con el susurro del viento, Shouta le prometió al niño que lo protegería. Dios mío, ¿qué me pasa a mí con el hecho de atraer a todos los niños problemáticos de Japón? Odio. Era la 1:20 cuando el almuerzo de Izuku fue interrumpido por fuertes discusiones provenientes del patio principal. Reconoció de inmediato la voz de Etsuko, más fuerte que nunca, y se dirigió rápidamente hacia allí, dejando que su almuerzo se pudriera. ¿Tienes idea de lo irresponsable que eres? ¿No te da vergüenza darme esta noticia con esa sonrisa? Rick Mori estaba furioso, con la cara roja y rugiéndole a su hija como un dragón furioso. Notó la llegada de Junpei y contuvo la ira, pero a duras penas. Bien, ya estás aquí. Llévala a su habitación hasta que la llame. Necesito un trago, maldita sea. Parecía que Etsuko estaba a punto de llorar. Quienes habían presenciado este colapso se habían dispersado, temiendo la ira injustificada de su querido jefe, quien salió furioso del patio rumbo a su residencia privada. Ella se quedó abrumada por su dolor, intentando contener las lágrimas mientras el patio se sumía en un silencio desolador. Izuku le tomó la mano, como si quisiera mostrarle algo de uno de sus libros, y la condujo con cuidado de vuelta a su residencia. Los libros estaban esparcidos, inusualmente, a los lados del sofá y una manta se extendía por el suelo, como si hubiera salido de la habitación con prisa. ¿De qué se trata?, preguntó con cuidado, abrazándola por el torso cuando ella empezó a llorar. Oye. Tranquila. Sabes que el jefe te quiere. No seguiría enfadado contigo, pase lo que pase. La Kage Izuku se apartó, parpadeando sorprendido. Si hay algo que te preocupa, puedo ayudarte a superarlo. Izuku le frotó el brazo. Me tienes a mí para apoyarte. Estoy embarazada, soltó Etsuko. Me quedé embarazada otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? Me escapé. Solo necesitaba salir y tomarme algo, ¿sabes? Hablar con gente que no me mira con el mayor respeto del mundo. No sabes lo agobiante que es a veces aquí. Y terminaste embarazada, dijo, sin intentar dar a entender nada más que los hechos que ella le había contado.
Y lo hice, susurró, deslizándose en el sofá. Y no me arrepiento de esto, se tocó el estómago. Ni por un instante. Me sentí libre. Y amada. Y pensé con mi Etsuko, hizo una pausa, con la voz entrecortada por la emoción. No, me niego a hacerlo realidad. No volverá a suceder. Izuku permaneció en silencio, todavía tratando de procesar que podría ser Eri. Etsuko interpretó su respiración temblorosa como incertidumbre. Lo abrazó de nuevo, acariciando su sedoso cabello. Él finalmente le devolvió el gesto, todavía en shock. Todo irá bien, le dijo, muy segura de sí misma. Papá cambiará de opinión. Todo mejorará. Se quedaron así un rato más antes de que llamaran a Etsuko para que volviera a ver a su padre. Esa noche, él le preparó unas manzanas estofadas y la arrotó. Ambos sabían que todo cambiaría de ahora en adelante, pero ninguno de los dos dijo si se trataba de lo mismo.